Bienvenidos a un episodio más de Apolítico. Esta entrevista es con Claudia Dobles, la que parece ser la candidata millennial, según la encuesta de IDESPO. Eso es todo lo que estamos diciendo. ¿Qué pensaron ustedes de nuestra conversación con Claudia Dobles? No sé cómo decir, no quiero decir me gustó porque van a decir, sí, le gusta el puto pack, ¿verdad? Pack Pero me agradó demasiado lo muy poco que evitó a Carlos Alvarado y el pack. Sí. O sea, más bien. Logró desligarse muy bien de la vara. Sí, ella, pero hablando del partido. O sea, ella habló de lo que hicimos hace 4 años y también respondió todo como todos los cuestionamientos que le dimos del PAC. Todos contestó de una vez. O sea, nunca fue como, no, pero esa no soy yo voy a hacer no sé qué, sino que esa es su pregunta, se la contestó completa, aceptando sus errores, aceptando lo que hicieron bien, supongo. Eso fue lo que más me pareció pan de la madre, como Sí. que ella es de la señora. ¿No? Como que ella se sintió y como, o sea, esos fueron nuestros errores y yo lo admito, jamás vamos a esconder esto. Sí, respeto eso. Yo sé que yo soy la esposa de Carlos Alvarado, yo sé que soy la ex primera dama, pero lo que pasó antes no lo niego, nada más que eso es un nuevo futuro. Eso es como, o sea, mi gobierno sería el gobierno de Carlos fue entonces fue como muy Tony como logró desligarse como eso, y siento que también tiene como sus propuestas súper claras. Sí, al final yo jamás pensé que le fueran a dar tanto como para estar en un tercer, cuarto, ni quinto lugar. O sea, yo pensé que iba a quedar como Welmer Ramos, abajo. Yo sí sabía desde el principio que le iba a ir bien. Yo no tan arriba, o sea, no tan mal como Welmer Ramos, pero no pensé que le fuera a pasar a un Ariel o a un Pusco, a un Eli. Yo lo tengo pronosticado en segunda ronda desde hace meses. Déjenme decirles, desde hace meses. Porque, a ver, yo creo que el rechazo de Carlos... A ver, yo fui uno de los críticos más grandes de Carlos Alvarado en gobierno y mantengo mis críticas y no las bajo. De hecho, me hubiera gustado tener el tiempo de abordar muchas de mis críticas hacia el gobierno de Carlos Alvarado con Claudia. En parte porque ella se apropia mucho de decisiones del gobierno, ¿verdad? No lo digo yo nada más como, es porque usted... No, porque ella misma dice nuestro gobierno, nuestro... Sí, entonces, pues, nosotros hicimos. Nosotros hicimos. Entonces, ahí me parece como que si uno le puede achacar los logros, también le puede achacar las críticas. Varas como el devastador manejo de la pandemia. Habiendo dicho eso. Sí, no sé, creo que ellos hacen una buena campaña, mae. Versatilidad de palabra. Ahora, si ustedes le quieren creer que va a ser un buen gobierno otra vez el PAC, eso se los dejo a la historia a Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Sí, porque así fue como llegaron ellos también. Sentándose con la gente, diciendo súper amables, súper amenos, ahí hablemos. Manejan el populismo muy bien, man. Sí, a ella se le agrega un poco más de que va a empezar reestudiado. Sabe cómo construir candidatos presidenciales. A mí esa me parece una locura. Carlos nadie sabe quién era y de la nada fue como boom, presidente. Y esto como el next door neighbor. Tienen esa actitud todos. Y Claudia tras de todo se le agrega que suena muy preparada. Tiene su plan, tiene sus propuestas, ella sabe lo que quiere para un futuro. Pero como que se enfoca demasiado en atacar a Chávez, que todo bien, yo entiendo que nadie lo quiere, pero la madre, o sea, como la señora, como que ella se centra demasiado en que es como, es que yo voy a hacer esto porque ellos hicieron mal esto, es como, ok, yo entiendo que usted no puede, o sea, como que no se lleve con ellos, pero creo que tampoco tiene que enfocar su campaña en contra. Sí, yo se lo rescato un poco a ella y se lo rescataría a Natalia Díaz, como porque estuvieron ahí. O sea, como porque ella dice como, bueno, él hizo esto y nosotros hace 4 años ellos literalmente lo trajeron. Chávez es literalmente culpa de ella y Carlos Alvarado. Más Carlos Alvarado y ella. Sí. Rodrigo Chávez es literalmente culpa del PAC y el gobierno de Carlos Alvarado. Nada más recordemos eso, por favor. No, y ella lo admite. Y lo explica también en su momento. Sí. ¿Por qué pasó la vara? Pero bueno, lo que iba a decir es que solo a ella y a Natalia Díaz les daría un poco de chance, como porque ella estuvo antes y sabe cómo se ve el gobierno. Y bueno, Natalia Díaz obviamente que estuvo ahí a la par. Sí. No, o sea, solo Laura Fernández puede venir aquí a hablar de qué quiere hacer respecto a Chávez, porque va a ser lo mismo. Pero ningún otro debería de venir a hacer. Sí, esa es mi crítica principal sobre todas las campañas. Esto ya, la verdad, es como Inside Baseball otra vez, pero es como, las campañas todas están enfocadas en el drama, en lo malo que hizo Chávez, en la tragedia de Rodrigo Chávez. Y es como, ok, entendemos que ese es tu punto, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a gobernar? No en contra de lo que existe, sino en pro de lo que te toca hacer. Pero sí, en fin, creo que fue una conversación muy amena. Allá ustedes si le quieren creer o no. Allá ustedes si quieren pensar en el PAC otra vez. Pero ahí están las preguntas, ahí están las respuestas. Y espero que disfruten este episodio de Apolítico. Recuerden que está en Spotify y en YouTube, donde pueden ir viéndolo por partes, porque es una entrevista bastante larga. Bueno, doña Claudia, muchas gracias por sacar el tiempo y venir acá hoy con nosotros. No, más bien, muchas gracias por la invitación. Doña Claudia,
para otros algo que nos parece súper interesante, que dice mucho sobre personas y el carácter, es ¿qué es su boca de cantina favorita? Y si tuviera que escoger un lugar a donde comérselo, ¿dónde se la comería? Bueno, el chifrijo. Si es boca de cantina, chifrijo. Aunque también me gusta mucho el ceviche, que también puede ser boca de cantina. Y ceviche en cualquier lugar en Punta Arenas, que es el mejor ceviche. Y chifrijo, la verdad es que en cualquier lugar de Acerrí. Bueno, Puriscal también, que no se suele. Acerrí, Puriscal. Hay muchos lugares donde se puede comer buen chicharrón. Sí. Esta vecina de Desamparados apreció el comentario. Sí, yo me indigné cuando no dijo Puriscal. Los mejores chicharrones de los chicharrones de Puriscal ya son políticamente famosos, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos lugares donde se come buen chicharrón. Sí. Doña Claudia, tal vez ya como para ya entrar, ¿verdad?, en calor. Entonces queremos preguntarle, ¿verdad?, porque el gobierno del PAC con Carlos Alvarado salió con una aprobación bastante baja a nivel costarricense y ya la gente es como que también no se sentía muy cómoda con don Carlos. Quiero preguntarle, entonces, ¿usted cómo piensa ahora como conseguir de nuevo ese apoyo del electorado para ganar? Y además, ¿usted cree que tiene la capacidad de encontrar el apoyo a nivel político para llegar como a lograr todo lo que usted propone y ejecutar todos sus proyectos en los próximos 4 años? Sí, creo que podemos tener el apoyo a nivel político porque creo que de todas formas nosotros mismos y Costa Rica es completamente diferente a cuando Carlos pidió el voto. Es más, el proceso del 2018 al 2022 es una Costa Rica que fue, pero que ya no existe. Ya la Costa Rica de hoy es completamente diferente, las necesidades son distintas, la gente es diferente. Es más, la renovación de la cantidad de votantes que hay, que van a hacer su primer voto en estas elecciones es muy diferente. Entonces, creo que literalmente es como comparar peras con manzanas. La Costa Rica de ese momento ya no está. La Costa Rica del día de hoy es distinta. Nosotros somos un movimiento político distinto que no niega su pasado, porque nosotros todos venimos de algún lugar, pero que estamos haciendo una propuesta a futuro que es diferente para una Costa Rica que necesita otras cosas. Y que yo creo para una Costa Rica no solamente que quiere oír propuestas en temas muy distintos, que fueron los temas prioritarios en aquella ocasión, muy distintos aún que los del 2022. Y nosotros somos personas diferentes. Yo soy una persona diferente. Todos cambiamos, todos aprendemos más y yo misma soy una persona diferente que traigo ese aprendizaje, esa experiencia, ese bagaje. Por supuesto que sí, no lo niego ni pretendo negarlo y no se trata de eso. Pero la Claudia del 2017, 2018, es más, la Claudia que salió en el 2022 es diferente a la persona que soy yo el día de hoy y la propuesta que queremos para Costa Rica el día de hoy. Doña Claudia, el tiempo en gobierno es muy corto, ¿verdad? Creo que usted misma vio eso a primera vista. Y a pesar de que los planes de gobierno pueden tener un montón de ideas, nos gustaría saber si tuviera que concentrar su gobierno en 2 propuestas clave que realmente sabe que puede lograr y que quiere hacer. Me encanta porque tengo 2. Perfecto. ¿Cuáles serían? Seguridad y educación. Seguridad porque sin seguridad no hay nada más. Con toda honestidad, si seguimos perdiendo control de nuestro territorio a manos del crimen organizado, luego hacer cualquier otra cosa es muy difícil, ¿verdad? Generar empleo de calidad es muy difícil, traer inversión es muy difícil, mejorar otro montón de métricas es muy difícil cuando ya hay territorios que empiezan a ser controlados por el crimen organizado. Entonces, definitivamente nuestro enfoque será en seguridad por un tema de urgencia, por una crisis que tenemos en este momento, y ahí tenemos acciones inmediatas que queremos hacer desde el primer día. Hemos dicho que nosotros tenemos una agenda de 7 puntos que haremos el día número 1 y que a falta de estrategia, ruta, como le quieran llamar, inacción absoluta de parte de esta administración, nosotros lo hemos puesto sobre la mesa. Son 7 puntos que se pueden hacer solamente con tener voluntad política, pero tenemos una estrategia un poquito más a largo plazo. Pero por otro lado, la visión país a futuro, lo que realmente es estructural, lo que realmente transforma el país, esto es control del territorio. Lo necesitamos. Pero lo que realmente transforma el país, nos va a hacer ver el futuro con optimismo, es una transformación en el sistema educativo. Esa es la realidad. Y sin educación de calidad, no hay estrategia de seguridad que se sostenga, ¿verdad? Entonces, a largo plazo, sin educación, nosotros como país tenemos un futuro poco esperanzador. Y ahí nosotros estamos poniendo nuestras 2 prioridades. Por supuesto, tenemos estrategias para listas de espera, tenemos estrategia de competitividad para generación de empleo, pero si me pones 2 prioridades,
seguridad, que es algo muy en el corto plazo de tomar el control, y obviamente una estrategia de prevención que se ramifica o que se expresa en la otra urgencia, que es un cambio real en la educación, una transformación en nuestro sistema educativo que es lamentable, que es doloroso, y que cuando vas a territorio, ahora que yo estuve, por ejemplo, en Punta Arenas este fin de semana, que estuvimos en Parrita, cuando uno habla con los chicos y chicas que están en el sistema educativo, sobre todo cuando salís de gran área metropolitana, el sistema les está fallando y les estamos dejando atrás. Les estamos dejando atrás sin opciones, más allá de que vean una ruta en el crimen organizado. Entonces, sin educación no tenemos futuro. Y bueno, ya vamos a ahondar obviamente en todas estas propuestas más a profundidad, pero como usted empezó diciendo, pues el pasado no se puede negar, de ahí venimos, de ahí aprendemos, ¿verdad? Para bien o para mal, ¿verdad? Lo que haya sido. Al final usted fue una primera dama que destacó muchísimo, muchísimo en el país. En entrevistas siempre se habla de nuestro gobierno, de nuestros aciertos, hablando de esos 4 años anteriores. Entonces a mí me encantaría saber cómo funcionaba realmente esa dinámica, es decir, cómo se tomaban decisiones en la mesa, hablando de su papel ahí. Sí. No, bueno, todos teníamos un jefe, que era el presidente. Para mí esa parte fue muy complicada. Pero eso es otro tipo de conversación para otra entrevista. Entonces, yo era parte de un equipo de trabajo, formé parte de un equipo de trabajo y tuve la oportunidad y el privilegio de que se me delegaron coordinaciones y porque yo planteé que posiblemente esa era la mejor manera en la que yo podía colaborar en la administración, bajo el entendido de que era lo que yo normalmente hacía. O sea, yo por muchísimos años lo que hice desde el sector privado, donde prácticamente he trabajado toda mi vida. Yo realmente el único paso por el sector público que he tenido es como primera dama. Yo lo que hacía originalmente, lo que toda mi vida he hecho, ha sido coordinar equipos de trabajo para proyectos específicos. Más como de entendimiento de proceso, de gerencia, para lograr iniciativas o proyectos específicos. Es lo que yo me dedicaba a hacer. Entonces, yo sugerí que si había una oportunidad en donde yo pudiera aportar más, un trabajo que hace la primera dama, que es ad honorem, era coordinando, ayudando a coordinar y ayudando a darle seguimiento a proyectos en donde yo pudiera aportar más. Entonces, de ahí nace que el despacho de la primera dama, que era un equipo de trabajo, por supuesto que yo lideraba, pero un equipo de trabajo, digamos, eso es mérito de mucha gente, le daba seguimiento al Plan Nacional de Descarbonización en el sentido de la agenda más urbana, que es en la que siempre hemos fallado. Hemos hecho cosas buenas en otras áreas, pero nuestras ciudades son un desastre. Entonces, el Plan Nacional de Descarbonización es la agenda más urbana, y la agenda más urbana contemplaba iniciativas políticas y proyectos específicos para mejorar y descarbonizar la economía. Ahí estaba toda la parte de movilidad y transporte, estaba toda la parte de vivienda, que yo me enfoqué evidentemente en vivienda de interés social, estaba toda la parte de trabajo conjunto con municipalidades para planes reguladores, que es tan importante, pero eso es un mecanismo que hace el gobierno local, pero bueno, la idea era como poderles colaborar. Estaba toda la parte de infraestructura vial, que forma parte de movilidad desde el punto de vista más tradicional, pero nosotros le damos seguimiento también a eso. Y habían cosas específicas, porque yo aparte tenía la delegación de ser enlace territorial con la región Chorotega. Entonces, más allá de la agenda de descarbonización, yo en la región Chorotega tenía mucho trabajo conjunto con sector agro y sector turismo, que son como los dos grandes generadores de desarrollo de la región. Y había adquirido un compromiso desde antes de que Carlos fuera presidente con la Cámara de Turismo de Punta Arenas en una actividad que tuvimos allá en donde nosotros nos comprometimos a que íbamos a darle seguimiento a ver si podíamos abrir la isla San Lucas y generar un destino turístico para toda la parte Pacífico Central. Entonces, a partir de ahí es que nace una agenda de trabajo, y en esa agenda de trabajo mi rol lo que hacía era coordinar las diferentes instituciones, que es lo que falta mucho, creo yo, en el sector público. La parte de coordinación. Para que una cosa se lleve a cabo, para que cualquier proyecto se lleve a cabo, vos tenés una rectoría, normalmente es el ministerio, el que sea, que tiene la rectoría, pero ese ministerio necesita de permisos, de procesos, de intervención de muchos otros ministerios, y en calidad de pares muchas veces los procesos se quedan estancados. Entonces mi rol
era desde Casa Presidencial la delegación de poder, coordinar esos equipos de trabajo, le dábamos seguimiento, generamos una agenda en estos 4 años que vamos a sacar, eso qué significa para cada semana. ¿Qué tiene que pasar cada semana para que nosotros a final de estos 4 años lleguemos a este punto? Por supuesto, siempre hay imprevistos, ¿verdad? Como la pandemia. Pero lo manejamos de esa manera. Teníamos cuáles eran los proyectos prioritarios, qué iban a mover las métricas para la parte de descarbonización y qué nos habíamos comprometido a hacer. Eso qué significaba en avance semana a semana. Y semana a semana nosotros teníamos reuniones para ver ese avance. Y eso significaba que cada uno de mis días, normalmente yo veía avances de diferentes proyectos. Entonces los lunes veía X, Y o Z proyectos, los martes veía otros, pero semana a semana veíamos avance, veíamos coordinación y gestionábamos, hacíamos gestión, literalmente era como una gestión de proyectos. Eso fue lo que yo hice desde Casa Presidencial. Digamos, así resumiría un poco mi trabajo. Sí iba a decir que más bien son un montón de cosas, ¿verdad? Obviamente son cosas de las que uno como público no siempre se entera. Creo que el que más sonó en su trabajo fue el tren eléctrico. Ajá, pero había muchos más. Volvió a subir ahora, pero es que yo... Pero había muchos más, Carol. Realmente la agenda era muy grande. Mediáticamente el que captó más la atención fue el tren, yo lo sé. Pero, por ejemplo, nosotros le dimos seguimiento a toda la parte de estructuración, a toda la parte de aprobación y a toda la parte de aprobación en la Asamblea Legislativa de un proyecto como Pacume, que es un proyecto gigante también, pero tal vez mediáticamente no tuvo el mismo impacto. O sea, pero le metimos igual corazón, le metimos igual ganas, le metimos igual un montón de trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa a ese proyecto y a otros más. O sea, en el tren considero que fue el mismo trabajo, digamos, más a nivel de coordinación que de gerencia. A nivel de coordinación y gerencia, los proyectos entre más grandes son más complejos normalmente. Pero la gran mayoría de los proyectos a los que les dimos seguimiento eran proyectos complejos, no eran proyectos sencillos. La diferencia es que el tren me demandaba a mí más tiempo mediático, ¿verdad? Y que cuando se tuvo que defender en la Asamblea Legislativa, pues a mí hasta me llamaban a la Asamblea Legislativa a poder defender el proyecto. En el caso de Pacume, nosotros hicimos y establecimos un trabajo conjunto con la Comisión de Guanacaste en su momento, que era la que daba la aprobación, pero era un trabajo, digamos, que no pasaba tanto por la parte mediática. Entonces, creo que esas eran las diferencias. Pero a nivel de coordinación, de lógica, de gestión, casi todos los proyectos tenían la misma lógica. Pasando a seguridad, que usted menciona que es una de sus grandes propuestas, viendo que estamos ante una crisis histórica, ¿cuál sería como el enfoque central, y más que central, inmediato, para atender la crisis de violencia, específicamente que estamos viendo en el país en esos primeros 100 días? Bueno, lo primero es hacer algo. Literalmente es hacer algo. Que algo pase en seguridad. Porque por lo menos a mí, desde el punto de vista de una ciudadana más, como en su momento me llamó el presidente, una ciudadana más, yo no veo que esté pasando gran cosa en seguridad. Lo que veo son la cantidad de homicidios y que la gente está preocupada y que la gente está asustada. Pero más allá de eso, acciones concretas, yo no las estoy percibiendo. Entonces, de entrada, creo que para efectos del tema de seguridad, lo primero que nosotros deberíamos como país tal vez intentar entender es que el reto es demasiado grande, porque no estamos hablando de la inseguridad que en algún momento pudimos haber experimentado hace algún tiempo, que era inseguridad más relacionada con delito común, etc. Ahora lo que tenemos es crimen organizado, narcotráfico, y un pico que está relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico y un pico de fraudes digitales que están relacionados con temas de crimen organizado. Entonces, el reto es absolutamente diferente. El reto se tiene que entender en una magnitud que requiere que Costa Rica se una como país para poder realmente empezar a contener y hacer para atrás el avance del crimen organizado. Entonces, lo primero que se necesita es un entendimiento de que un país que está fragmentado y agarrándose entre nosotros no va a resolver el tema de la seguridad. No lo resuelve. En el pleito que nos tenemos en este momento y en el pleito que tiene el Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, perdemos todos los costarricenses. Tal vez gana el entretenimiento y habrá gente que se entretenga con eso. Pero perdemos todos los costarricenses y ciertamente gana el crimen organizado y gana el narcotráfico en un escenario como ese. Una estrategia nacional de seguridad
tiene que entender que tiene que existir un trabajo conjunto entre el poder legislativo, porque hay reformas que se tienen que hacer, el poder judicial, porque evidentemente es literalmente el que hace mucho de la investigación y la persecución del crimen organizado, y el poder ejecutivo, que tiene que hacer lo propio desde la parte de ejecución y desde la parte de los cuerpos policiales que le corresponden. Si no entendemos eso, no vamos para ningún lado, ¿verdad? Y eso es, digamos, lo primero. Si no entendemos eso, no vamos a resolver el problema, porque no estamos hablando, literalmente no estamos hablando de delito común. En nuestro caso, nosotros hemos dicho que hay que tomar acciones inmediatas. Hemos hablado de varias acciones que las puedo enumerar rápidamente, y una estrategia que contempla dotar de más recursos a la fuerza pública. Si es necesario, digamos, la cantidad de oficiales que tenemos es poca para la magnitud y para el territorio que tenemos que abarcar en este momento, sobre todo porque trabajan en 2 turnos. Entonces, en este momento tenemos aproximadamente 14,000 oficiales, pero esos 14,000 oficiales trabajan en 2 turnos, es decir, desplegados realmente lo que tenemos son 7,000. Es muy poco. Entonces, nosotros queremos aumentar en 4,000 la cantidad de oficiales. Eso también significa que tiene que haber una dotación de recursos, no solamente en mantenimiento y mejora del equipo de patrullas y motos que hay, sino que hay que comprar más. En estos 4 años prácticamente no se ha invertido en seguridad. Nosotros queremos poner en ejecución el Centro de Comando y Control, que todo el mundo habla del Centro de Comando y Control. El Centro de Comando y Control fue una gestión que se hizo desde la administración pasada, se estructuró en la administración pasada y se dejó el financiamiento para que se ejecutara en esta administración. Entiendo que sí se ha estado ejecutando y ese Centro de Comando y Control debería estar operativo ya para la próxima administración. Eso tiene que tener una inyección de tecnología, sobre todo porque más allá de que la tecnología es algo que el crimen organizado usa, yo en algún otro momento estuve estudiando cómo las redes de crimen organizado de América Latina utilizaban inteligencia artificial. Así como la inteligencia artificial se usa para mejorar el transporte público, la inteligencia artificial se usa para mejorar las rutas de trasiego de drogas. Y nosotros, mientras tanto, pues estamos utilizando herramientas de los 90s que no se comparan. Entonces, no solamente un centro de comando y control que tiene ya de por sí tecnología, sino que nosotros queremos incorporar radares, sensores y sobre todo drones. Para buena parte del control territorial tiene más sentido hacer control territorial con drones que entrar con oficiales. Entonces, esa parte es importante. Sí estamos de acuerdo en hacer más infraestructura penitenciaria, básicamente hacer más cárceles. Se necesita porque ya estamos teniendo porcentajes de hacinamiento importantes de nuevo, y recordemos que cuando hay un porcentaje de hacinamiento que se pasa de cierta cantidad, de cierto porcentaje, muchas de las personas que deberían ir a la cárcel porque están privadas de libertad no van por un tema de hacinamiento. Eso significa que hay que hacer más infraestructura penitenciaria. Y por último, una estrategia transversal que sostiene realmente, que es lo que le da sostenibilidad a largo plazo, que es una estrategia de prevención. Ya me voy a referir a las 7 acciones inmediatas, pero la estrategia de prevención es posiblemente lo más importante, o sea, estructuralmente es lo más importante. En esa estrategia y en el corazón de esa estrategia de prevención está el tema de educación. Dentro de las 7 acciones que nosotros pensamos que se podrían hacer, y es más, yo sigo insistiendo e invito a la administración a que haga algunas, que agarre estas 7 y que decida cuál le gusta más y que al menos agarre 3. Y que las haga. Lo primero es activar el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad. El presidente dice que está activo, no está activo. Si lo que está activo es el presidente de la República hablándose con el ministro de Seguridad, lo que tenemos es una reunión entre el presidente de la República y el ministro de Seguridad. El Consejo Nacional Presidencial de Seguridad convoca a los 3 poderes de la República para ver la Estrategia Nacional de Seguridad y ver la coordinación que se necesita entre los 3 poderes para hacer efectiva una estrategia nacional que tiene que incluir a los 3 poderes. Ese consejo tiene una bajada que es posiblemente de lo más importante, que es donde se colaboran y se coordinan las diferentes fuerzas policiales que tenemos en el país. Todas aquellas que le responden al Ejecutivo, ¿verdad? La Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas y otras, el organismo de investigación judicial, es decir, el Poder Judicial, y las municipalidades, que muchas de ellas tienen policía municipal. En Costa Rica me parece que hay 34 municipalidades al menos que tienen policía municipal. Entonces, cada uno de estos cuerpos policiales tiene información diferente y fragmentada.
¿verdad? La Policía de Control de Drogas tiene una información muy específica y tiene inteligencia policial de ese nicho que le corresponde, ¿verdad? El organismo de investigación judicial tiene otro tipo de investigación a nivel de análisis criminal y luego tenés, por ejemplo, la policía municipal que tiene un conocimiento muy bueno, muy apuntado a ciertos territorios. Entonces, cuando vos unís esas visiones, se puede generar una mejora en la inteligencia policial global y en el análisis criminal que nutre, que mejora la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿verdad? Es un círculo virtuoso. Y de ahí también nacen operaciones que son tácticas, que no forman parte de la estrategia, pero digamos son tácticas que tenían muy buenos resultados en la administración pasada, como los megaoperativos. Los megaoperativos, alguna gente los recordará, eran despliegues policiales fuertes, muy específicos en zonas específicas que salían a raíz justamente de esa coordinación entre cuerpos policiales. Se coordinaban no solamente de parte de la fuerza pública, se coordinaban con el OIJ y se coordinaban con la policía municipal y se coordinaban con la municipalidad aunque no tuviera policía municipal. Y los megaoperativos eran muy efectivos para contener células criminales, obtener más información del territorio muy específico y tenían una condición que tiene un impacto directo en poder bajar los homicidios, y es que en los megaoperativos se incautaba cualquier cantidad de armas ilegales. Uno de los grandes logros de los megaoperativos es que ellos recogían de todo, pero recogían una buena cantidad de armas ilegales. Entonces, literalmente los megaoperativos le quitaban o ralentizaban que el sicariato tuviera armas para poder cometer crimen. Entonces tenían un impacto directo en los homicidios. Si vos aunas eso con que se pueda hacer una estrategia conjunta de fronteras por un tema de comercio ilícito, donde entran armas también, entre otras cosas, tenés una buena contención. Esas son, digamos, como acciones que son tácticas, ¿verdad? La estrategia, por supuesto, tiene que ser más a largo plazo. Otra cosa que nosotros haríamos inmediatamente es, nosotros devolveríamos la Policía de Control de Drogas a nuestros puertos. No tiene como mucho sentido. Esta administración no solamente no hace, las cosas que sí hace es como que van contrasentido de lo que uno dice. Es que no se necesita ser un especialista en seguridad como para decir eso está como raro. Nosotros devolveríamos la Academia de Guardacostas a Quepos, donde hay costa, y no en Pocosí, donde hay piscina. Pareciera lógico, pero al final del día los están entrenando en una piscina. No los están entrenando en la costa, donde deberían estarse entrenando. Nosotros reabriríamos o reinstauraríamos el punto de guardacostas en Bahía Draque, que no tiene sentido que se haya cerrado si sabemos que por esos puntos nos entra droga. Nosotros le giraríamos en el día 1 el presupuesto que ya la Asamblea Legislativa le aprobó al organismo de investigación judicial para que siga haciendo investigación y que Hacienda sencillamente ha tomado la decisión de no girarle. Y nosotros, por ejemplo, sí presentaríamos el primer día, que eso lo puede hacer el Ejecutivo, de hecho lo puede hacer ya. Nosotros presentaríamos un presupuesto extraordinario justamente para mejorar y dotar de más recursos al Ministerio de Seguridad. Entonces, hay una serie de acciones que se pueden hacer. Todas estas, evidentemente, presentar ante la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario requiere que la Asamblea lo apruebe. Pero, digamos, la acción de al menos hacerlo y todas las demás, en este momento, si usted quiere seguir peleado con el organismo de investigación judicial, con la Asamblea Legislativa, con la Contraloría, con el Tribunal, con todo el mundo, esos 7 puntos no dependen de nadie más que del Ejecutivo. Puedo decirles que por favor, que estoy cansado, que por favor se suscriban. ¿Saben? No, en serio, suscríbanse al canal de YouTube de No Pasa Nada CR primero para el resto del mes o del tiempo electoral, probablemente que llegue hasta abril, para que se puedan informar de todo lo que vamos a estar subiendo por ahí, pero también para que más adelante puedan seguir viendo lo que la persona que ganó la presidencia está haciendo probablemente mal. Lo pueden ver en Welcome to Chepe todos los domingos. Entonces este canal les va a servir para elecciones y para después de elecciones. No les puedo ofrecer más para que se suscriban al canal de YouTube de No Pasa Nada CR, donde tal vez están viendo esto, tal vez están escuchando otra parte, pero vayan a buscar. También todo esto que subimos está en podcast, así que igual lo pueden disfrutar por ahí, solo escucharlo cuando van manejando en el bus o lo que sea. Claudia, aquí me surge una pregunta interesante, que es, claramente estamos hablando de lo que vamos a hacer y yo
he sido muy crítico del alza de violencia y homicidios que hemos visto en este gobierno. Claramente, si vemos las cifras, no hay precedente de los homicidios. Sin embargo, el alza de violencia que vemos en Costa Rica no es únicamente exclusivo a este gobierno. Desde que Laura Chinchilla termina su mandato, entra Luis Guillermo y después entra Carlos Alvarado, sí vemos un cambio en ese margen. ¿Hay autocrítica de cómo se manejó la seguridad ante los gobiernos del PAC? Sí, por supuesto. Y nosotros, por ejemplo, a nivel de recurso humano, tuvimos el gran reto de que muchas veces teníamos... porque fue una administración que tuvo, no lo voy a soslayar, por diferentes razones y decisiones, tuvimos pasando a la vez protestas sociales en donde había que generar monitoreo y contención, y eso también limitaba la cantidad de recursos que uno puede desplegar, por ejemplo, para los megaoperativos, sobre todo porque la administración anterior, por la situación fiscal en la que nos veíamos, no se podía hacer lo que ya se puede hacer al día de hoy, por la mejora, digamos, de la curva de la deuda, que esa mejora es gracias a la decisión que se tomó en la administración pasada, no en decisiones que se han tomado en esta administración. Pero había una limitación en poder aumentar recursos, que ya no la hay, por eso es importante ahora aumentar recursos, y había también entonces una limitación de cómo se manejaba ese personal de seguridad que era escaso, cuando había diferentes espacios en donde necesitábamos tener presencia policial. Entonces, por supuesto que sí, nosotros corrimos con diversas limitaciones y con retos importantes, como también lo fue la pandemia, que generaron un cambio. Durante pandemia también se genera un cambio. Ya venía sucediendo, pero me parece que es importante decir que lo que pasa en Costa Rica es un fenómeno que es regional, ¿verdad? No solamente, o sea, nosotros nos vemos impactados por algo que es un trasiego que es regional y que de la región se traslada a otras regiones. Entonces, a nivel de cambios de rutas, también ha habido un cambio a nivel regional que nos ha impactado negativamente. ¿Verdad? Eso no es culpa de esta administración, porque uno también sería, digamos, como mezquino decirlo. Lo que sí no ha pasado es que haya una estrategia para poder adaptarse a ese cambio en la dinámica de narcotráfico a nivel regional, que en efecto no arranca en esta administración, ya viene de años anteriores, y que no solamente, de que no tiene nada que ver con Costa Rica, tiene más que ver con dónde se está generando la droga y cómo van modificándose esas rutas de tráfico de droga, pero a lo cual nosotros no hemos hecho ni siquiera el intento, creo yo. Entonces, por supuesto que sí, hay autocrítica. ¿Todo se hizo bien? No todo se hizo bien, por supuesto que no, tuvimos errores. Ahora, sí te puedo garantizar que aún sin haber hecho todo bien y aún cometiendo errores, había un interés genuino y un accionar genuino en mantener la seguridad, en coordinar con la Asamblea Legislativa, en coordinar con el organismo de investigación judicial para poder tener esa contención, en generar los despliegues tácticos de los megaoperativos para poder generar la contención de que esto no se nos disparara. Y si uno contiene y por el otro lado sigue aumentando la prevención, tenés un impacto a largo plazo. Lo que creo que pasó es que no hay una estrategia real de seguridad nacional. Está casi que pareciera, o por lo menos yo siento que está a la libre. Y si está haciendo algo, pues lo tienen muy, muy en secreto porque nadie lo está viendo. Y los datos tampoco están reflejando que tenga impacto positivo. Y por otro lado, ya a partir de, me parece que ya a partir del año pasado, principios de este año, la administración pudo haber hecho un aumento muy significativo por la relación que viene, la trayectoria de la deuda que venía y que se generó desde que se hizo la reforma fiscal. Ya para este punto esta administración, dichosamente, tendría y tiene la posibilidad de hacer un aumento significativo en inversión social. No lo hace porque no quiere. Digamos, en este momento no hay una limitación para que la administración proactivamente no esté haciendo una inversión social más significativa en aquellas áreas en donde es evidente que se necesita. De hecho, ha habido una reducción de los programas sociales, ha habido una contracción de programas muy importantes, como por ejemplo el programa de vivienda de interés social. Nosotros, a pesar de las limitaciones, a pesar de pandemia, a pesar de la estrechez fiscal, entregamos para este punto 10,000 unidades de viviendas más que esta administración.
con pandemia, que tuvo un impacto hasta en el sector construcción. Se tuvo que trabajar rápidamente en protocolos para que el sector construcción pudiera seguir trabajando, ¿verdad? Pudiera seguir operando. Aún con la pandemia, aún con las reformas, aún con otro montón de cosas, a este punto nosotros habíamos entregado 10,000 unidades de vivienda más. ¿Por qué se entregaron? Bueno, porque estábamos detrás. Teníamos semana a semana un seguimiento para ver qué estaba pasando, qué nos estaba impidiendo avanzar, qué podíamos mejorar, porque había un interés genuino de trabajar y de dar resultados. Perfecto, no fue perfecto, nada es perfecto y ninguna empresa humana es perfecta. Nos equivocamos, por supuesto que sí. Y yo me he presentado en todos los espacios y doy la cara en todos los lugares a que la gente me diga las cosas que hicimos, que les parece que hicimos bien y todas las cosas que les parece que hicimos mal. Pero nosotros hicimos y trabajamos y le pusimos ganas. Realmente le pusimos ganas. Nos arrollamos las mangas y nos pusimos a trabajar. Y eso es lo que yo no siento que esté pasando ahora. Siento una administración que se ha dedicado a hablar, se ha dedicado a quejarse, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho bien, eso lo ha hecho muy bien. Han sido muy efectivos en hablar, pero eso no se está trasladando a que hayan sido efectivos en bajar la seguridad, a bajar los índices de inseguridad. No han sido efectivos en bajar las listas de espera. Nosotros en el 2019 bajamos las listas de espera. Hicimos un plan estratégico en aquellos sectores en donde había una lista de espera que estaba creciendo mucho, ortopedia, oftalmología, por ejemplo. Se implementó un plan y ya para principios del 2020 tenemos las certificaciones que no son nuestras, son certificaciones no solamente de la Caja, sino que se revisaron hasta desde otras instituciones en donde logramos bajar a la mitad las listas de espera. Por supuesto que en febrero del 2020 prácticamente tuvimos que enfocar todos los esfuerzos en atender la pandemia. Pero entonces la narrativa que se ha colocado muy bien no se traslada, y esa posiblemente es mi mayor crítica, no se traslada en acciones de nada. Ni en mejorar la seguridad, ni en mejorar las listas de espera, ni en mejorar la educación, ni en generar más y mejor empleo. No se traslada en nada. No hay resultados de nada, no tenemos mejores índices en nada. Hoy Costa Rica no es un mejor país en ninguna métrica de lo que era en el 2022 que nosotros entregamos la administración. Entonces, eso es lo que a mí me duele como costarricense. ¿Que uno pretende que la administración no tenga errores? No, por supuesto que no. No es eso. Y tampoco una administración lo puede solucionar todo. Cada administración tiene que escoger sus batallas. Ya casi hablamos más bien de eso, de escoger sus batallas, porque todo esto, pues al final viene de dinero, que hay que ver de dónde sacar. Ya casi vamos a eso, volviendo a la parte que creo que es el centro de la conversación de inseguridad en este momento, la coordinación entre instituciones. En este momento, por la razón que sea, justificado o injustificadamente, no hubo coordinación, no se pudo dar coordinación por más ideas, buenas o malas, llegaron a la asamblea y nunca avanzaron, ¿verdad? En su propuesta 390, usted promete reducir la mora judicial y acelerar los juicios, ¿verdad? Todo esto no viene solo desde el Ejecutivo, necesita más. Entonces, ¿cuál es la estrategia concreta para lograr lo que no se pudo hacer en este gobierno a nivel de coordinación? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si los magistrados defienden su independencia y se niegan a acelerar los procesos o por alguna razón no puede avanzar esto? Es que yo creo que lamentablemente nos han hecho creer, Carol, que sacar una agenda de trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa es un trabajo prácticamente imposible, que eso no se puede lograr. Eso no es cierto. Todas las otras administraciones lo han logrado. Todas. En mayor o en menor medida. Todas han logrado una agenda de trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa. Las administraciones todas han logrado toda su agenda de trabajo con la Asamblea Legislativa. No, eso se llama democracia. Eso se llama democracia. Cuando usted todo lo que quiere lo puede hacer sin que nadie le ponga un pero y sin que nadie lo controle, eso no es una democracia, eso se llama otra cosa. Entonces, algo que históricamente hemos hecho y que en esta administración no se ha hecho, ahora nos quieren hacer pensar que es algo absolutamente imposible y no lo es. Fácil no es. Y por supuesto, entre más grande sea su fracción, más músculo usted tiene para negociar en la Asamblea Legislativa. Pero tenemos ya muchísimo tiempo en donde ya las administraciones no tienen una mayoría tal que no tengan que negociar con las asambleas legislativas. Y todas las administraciones han pasado por procesos de negociación. Nosotros en la administración pasada teníamos 10 diputaciones. Muy parecido a lo que tiene el oficialismo el día de hoy. Y se lograron grandes reformas. A la gente le pueden parecer o no le pueden parecer. Se lograron
una agenda de trabajo conjunto y se lograron reformas que eran importantes y que eran importantes para que el país no entrara en una crisis. Entonces, ¿qué se necesita y qué cambió? Bueno, lo que cambia es un liderazgo desde el Poder Ejecutivo que tenga vocación de sentarse a sacar la tarea. Y eso significa mucho trabajo. Eso significa muchísimo trabajo. Yo que tuve la oportunidad de hacer parte de eso con comisiones como la Comisión de Infraestructura para ver el proyecto del tren eléctrico, la Comisión de Guanacaste para ver el proyecto de Pacume y otras, eso es trabajo. Es mucho trabajo, es reunirse con los diputados y diputadas, ver cuáles son las preocupaciones que tienen del proyecto, darles respuesta, volverse a reunir, ver qué otras preocupaciones tienen, darles reportes técnicos, ir y volverse a reunir. Es trabajo, pero no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer. Y en ciertas cosas, yo lo he dicho porque lo creo, nosotras las candidaturas, en este momento que tienen diputaciones y las que no tenemos, porque nosotros en este momento no tenemos una fracción en la Asamblea Legislativa, sí vemos en los foros, en los debates, porque nos vemos un día así y el otro también, y ya más bien cuando yo no los veo ya los extraño, porque nos hemos estado viendo prácticamente todos los días, los que vamos a los debates. Vemos las cosas en las que estamos en desacuerdo o tenemos visiones diferentes de cómo queremos llegar a ciertos objetivos, pero hay muchas cosas que todos estamos de acuerdo. Y si ustedes siguen un poco algunos de los debates y foros y conversatorios que ha habido con sectores, hay muchas áreas en común. Entonces, de hecho, nosotros lo que estamos proponiendo, y yo lo he dicho en otros espacios, Carol, es que ni siquiera tendríamos que esperarnos al 8 de mayo para empezar a hacer un trabajo conjunto. A partir del 1 de febrero, cuando ya tengamos clara cuál va a ser la fotografía de la próxima Asamblea Legislativa, deberíamos, los liderazgos que en este momento estamos pidiendo el voto, comprometernos a que con nuestras fracciones, la cantidad de gente que cada uno de nosotros vaya a llevar a la Asamblea Legislativa, nos vamos a sentar, vamos a sacar una agenda de desarrollo común y nos vamos a comprometer en que al menos eso vamos a llevarlo a la Asamblea Legislativa y lo vamos a sacar adelante. Porque si no se hace, va en perjuicio y detrimento no solamente de los partidos políticos, sino del país, porque la gente cada vez cree menos en uno de los poderes de la República y no nos podemos dar ese lujo. Y no nos podemos dar ese lujo porque en muchos casos la gente tiene razón. La gente tiene razón, la gente es curioso porque la gente parece que le gusta el espectáculo desde Zapote, pero no le gusta el espectáculo desde Cuesta Moras. Cuesta Moras tiene que sacar la tarea, tiene que sacar una agenda de trabajo y tiene que sacar la tarea. Yo creo que se puede, sobre todo porque he presenciado, he estado tanto con Juan Carlos, que le digo yo, Juan Carlos, a vos yo creo que te da miedo tener tantas coincidencias conmigo en algunas cosas. He estado y he podido ver las coincidencias que tenemos con Álvaro, las coincidencias que tenemos con Ariel, las coincidencias que tenemos con Eli. Hay puntos en donde tenemos coincidencias. Hay otros que no, y está bien, porque se trata de eso. Si todos fuéramos lo mismo, sería como muy raro. Pero yo creo que sí se puede. Creo que en el caso de seguridad hay una preocupación genuina de diversas fracciones y de diversos liderazgos. Y creo que hay coincidencias en donde estamos claros de que eso tiene que pasar, porque si no perdemos el país. Y en el caso del Poder Judicial, creo que hay cosas en las que ellos mismos estarían de acuerdo. Mucha de la mora del Poder Judicial son temas administrativos que con toda honestidad, si uno se sienta a trabajar con ellos y ver cómo se les colabora desde el legislativo, porque esas reformas tienen que venir desde el legislativo. Pero si uno se sienta y dice, ¿usted cree que ellos quieren pasársela también viendo mucho de lo que ven son incobrables? Yo no lo creo. Creo que hay un deseo también genuino de parte de ellos de enfocarse en las cosas que tienen más impacto y un impacto estructural, sobre todo cuando estamos en este momento perdiendo el país ante el crimen organizado. Pero tienen que atender los incobrables. Entonces, si hacemos una agenda conjunta, vamos a la Asamblea Legislativa, empezamos a hacer esas reformas, empezás a encontrar terreno común. Y ese terreno común, cuando uno empieza a encontrar esos terrenos comunes, eso también ayuda a que los debates que no son de terreno común también se den con base al respeto, porque ya hay una confianza construida de que lo que queremos es colaborarnos y la colaboración no significa que no haya crítica. Doña Claudia, yo creo que hay muchos temas que queremos abarcar. Obviamente, seguridad es probablemente el que más nos preocupa, ¿verdad?
Pero también el tema de la economía es importantísimo. Costa Rica es un país muy difícil para emprender. Creo que nosotros somos de los pocos casos de éxito, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? De hecho, hay unos datos que nos encontramos que me parecen interesantísimos. Aquí dice, el Índice Global de Innovación 2025 nos puso en el 85 en acceso a créditos, 89 en sofisticación del mercado y en el 120 en formación bruta de capital. Claramente estamos ahogados en burocracia, papeleo, un montón de cosas más, cargas sociales. ¿Cómo piensan ustedes mejorar las condiciones para el sector emprendedor de Costa Rica? Sí, y justamente estamos bajando considerablemente en competitividad. Y eso se está viendo reflejado en muchas cosas y se está viendo reflejado en los números de atracción de inversión que tenemos que, digamos, están disminuyendo. Y algunas empresas que ya están aquí no están necesariamente decidiendo ampliar en Costa Rica. Y eso nos debería levantar todas las banderas. Nosotros tenemos una estrategia que va en varios ámbitos. Lo primero es no perder lo que en este momento funciona y funciona bien, que es nuestro régimen especial. Y sí hay algunas amenazas, vamos a decirlo, que no son necesariamente de Costa Rica, pero en donde Costa Rica también siento que no ha sido lo suficientemente proactiva en entablar conversaciones, por ejemplo, con Estados Unidos para revisar o para ganarnos tiempo, para negociar no solamente el tema de aranceles, sino también el tema de las investigaciones a nivel de dispositivos médicos. Ahí se han desplegado misiones diplomáticas, pero nosotros creemos que esto amerita misiones políticas al más alto nivel. Bajo el entendido y entendiendo las dinámicas políticas que existen al día de hoy en Estados Unidos, Costa Rica tiene que ir a negociar a ese nivel. Eso a nivel de régimen especial, ¿verdad? Porque tampoco es como que en este momento que tenemos que enfocarnos en régimen definitivo, que es donde está el 85% de nuestro Producto Interno Bruto y que está conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. No podemos enfocarnos en esto si esto se nos tambalea, porque aquí también hay miles de trabajos. Entonces, aquí tiene que haber una estrategia muy específica para sostener lo que tenemos y que funciona. Pero justamente lo que nosotros estamos intentando es trasladar la lógica de qué funciona en el régimen especial al régimen definitivo. Ahí donde está todo el resto del país, pero donde se hace la gran mayoría de generación de riqueza de nuestro país. Vamos por partes con respecto al régimen definitivo. Nosotros le hemos llamado, para simplificarlo, le hemos llamado la generación de un régimen MIPYMES. Y es tener claridad, tener orden, tener incentivos más, un poquito más drásticos, por así decirlo, y quitar burocracia. Es básicamente las cosas buenas, las lecciones aprendidas que tenemos del régimen especial, cómo podemos empezar a trasladarlas al régimen definitivo. Con un agravante que tiene el régimen definitivo, que creo que es donde ha estado como el desacomodo, Sergio, entre la dinámica económica que pasa ahí y las instituciones. Mucho de lo que sucede es que el régimen definitivo, a diferencia del régimen especial, es súper desordenado. Es decir, el ecosistema legal que existe es súper fragmentado, es desordenado, es confuso, nadie lo entiende bien. Y a pesar de que, por ejemplo, hay algunas leyes de incentivos, porque sí las existen en Costa Rica en principio, hay un escalonamiento para pagar cargas sociales en principio. Pero en la realidad, cuando vos lo querés llevar a ejecución, es tan fragmentado el marco legal y tan confuso que al final no se aplica. Y los incentivos cuando se aplican son incentivos muy pequeños. Nosotros estuvimos revisando el escalonamiento. Al final las cargas siguen siendo muy altas cuando vos empezás a emprender y eso genera una limitación muy grande que empuja a la gente. El diseño propiamente del régimen definitivo lo que está haciendo es que está empujando a la gente a que esté en la informalidad. Y eso nos genera todo tipo de distorsiones. Entonces, nuestro régimen MIPYMES lo que busca es, uno, vamos a ordenar y a quitar requisitos. Hay requisitos que con toda honestidad no tienen mucho sentido y tampoco se adaptan a las realidades de lo que la gente que quiere emprender puede hacer. Entonces, si usted de entrada no lo puede hacer, no lo va a hacer y se va a mantener en la informalidad. Entonces, es llevar el ecosistema de lo que se está pidiendo a los diferentes sectores y entender las dinámicas y adaptarse más bien a esas dinámicas laborales. Nuestro diseño institucional fue hecho o está hecho, cuando vos lo ves, por ejemplo, si te vas a la Caja Costarricense de Seguro Social, la lógica
de la aplicación de cargas está pensada para una persona que está en planilla. Ahí funciona bien, ahí no hay tema, ¿verdad? Si usted está emplanillado y usted cada mes le llega su cheque, en ese chequecito usted le rebajan y usted está todo bien y usted está formal y usted está bien con la caja. Pero la realidad es que en ese 85% del régimen definitivo, mucha gente no funciona así. El emprendedurismo no funciona así. Y el diseño de la institución no está hecho para la dinámica económica que tenemos en el 85% de nuestro Producto Interno Bruto. Para mí, que yo lo veo desde el punto de vista de procesos, es un problema es un problema de diseño. Entonces hay que rediseñarlo. Hay que rediseñar los requisitos, hay que rediseñar y revisar los marcos legales. A nivel de marco legal, nosotros queremos hacer una consolidación de las leyes de incentivos, que existen más de una ley de incentivos. Confusas entre ellas, a veces es como que una dice una cosa y otra dice otra, entonces la institución ante la duda no hace nada. Entonces queremos consolidar los incentivos y llevarlos más allá, bajo el entendido de que aún con los incentivos y la gradualidad que existe al día de hoy, la carga que usted le pone a un emprendimiento en su primer año, la mayoría de la gente no la puede cumplir, porque no está diseñada para ellos. Entonces, esa consolidación la queremos hacer. Sí queremos hacer una transformación, por ejemplo, de banca para desarrollo y de la gestión de créditos. El problema que tenemos es un problema de entendimiento del riesgo. Entonces, la banca, al estar compitiendo, aún la banca estatal, al competir de manera libre, no arriesga. Ese no riesgo, en principio, debería estar compensado con programas como el Sistema de Banca para el Desarrollo, pero aún Banca para el Desarrollo tampoco arriesga. Casi que usted no necesitar el dinero para que le presten el dinero. Entonces, a eso hay realmente que entrarle. Nosotros hicimos un trabajo importante y les garantizo que yo me senté con la gente de Banca para el Desarrollo, yo no sé cuántas veces. Sobre todo porque yo, siendo enlace territorial, ahí trabajé mucho más con el tema de acceso a crédito, sobre todo para el sector agro. Y ahí te das cuenta que la gente que más lo necesita no tiene acceso. Y que es un problema del entendimiento de riesgo hasta del sistema de banca para el desarrollo. Eso hay que reformarlo. Y por último, un trabajo importante con la Caja Costarricense de Seguro Social, entendiendo su autonomía, pero bajo la lógica de, vea Caja, usted quiere cobrarle a Sergio 10 pesos. ¿Verdad? Eso es lo que usted en su diseño institucional dice que Sergio tiene que pagarle. Como Sergio no le puede pagar 10 pesos, Sergio no le paga nada. ¿Verdad? Entonces pasamos de 0 a nada. Sergio no le paga nada. Tiene más sentido financiero para la Caja que Sergio le pague 0 el primer año, 1 el segundo año, 2 el tercer año, 3 el cuarto año, 5 el quinto año, y a partir del sexto, cuando usted ya pasa una barrera de al menos 5 años, podemos revisar si ya puede pagar 10. Sergio gana porque le permite formalizarse, y eso también significa que puedo tener una perspectiva de un futuro y de una vejez más digna y asegurada, y la Caja gana porque en este momento, cuando estamos viendo cómo le damos sostenibilidad, por ejemplo, al régimen de pensiones, si no logramos aumentar esa base contributiva, nos va a ser muy difícil. Y en el mientras tanto, tenemos a un 40-45% de nuestra fuerza laboral en la informalidad. Es decir, que no le está cotizando a la Caja. Entonces, es eso. Nosotros le hemos llamado, para simplificar la lógica, régimen MIPYMES, pero es eliminar requisitos tontos, ordenar y consolidar la parte legal, transformar la parte de financiamiento y eliminar trabas. Una de esas trabas que tiene que ver con la Caja es que si al final Sergio decidió que sí quiere formalizarse porque ya lo logró, pero tiene 5 años en la informalidad, que no se te penalice de manera retroactiva. Porque entonces a la gente que tal vez ya puede, no lo hace, porque lo van a penalizar de manera retroactiva. Entonces ese también tiene que ser un cheque que queremos eliminar. Doña Claudia, una de las cosas que hemos estado enfocando mucho es en el financiamiento de propuestas, porque para todas las campañas se ve de diferentes modos. Para uno, la recaudación apropiada de los impuestos, diciendo como que se cobren bien, es suficiente. Para otros, la venta de activos estatales es necesaria.
en su plan de gobierno no se habla de esta opción de privatizar ciertos bienes, de la venta de activos. ¿Cómo pensamos que se va a lograr el financiamiento de todas esas propuestas? Digamos, en un marco de tiempo, por ejemplo, que la recaudación toma tiempo. O sea, cambiar el código para que la gente empiece para que Hacienda empiece a corregir los errores, digamos, de recaudación que tenemos, duraremos años en lograrlo. Pero lo que necesitamos financiar hoy es urgente. ¿Cómo piensa lograrlo si no estamos hablando de la venta de grandes activos estatales? Ok, con varias cosas, y nosotros no descartamos ciertas acciones a nivel de activos estatales y consolidación de algunos. Varias cosas. Lo primero es que dichosamente, y repito, y lo repito porque es real y porque me parece que necesitamos entenderlo a nivel de cuando se toman decisiones que son duras pero que son importantes, la trayectoria de la relación deuda-PIB que tenemos al día de hoy nos está permitiendo, como se había planeado desde el momento en que se presentó la reforma fiscal, que estuviéramos en este punto, en este momento. La trayectoria y la relación deuda-PIB que tenemos en este momento, que está por debajo del 60%, nos permite tener más margen de inversión social. Eso es lo primero. No lo teníamos antes, lo tenemos ahora. Eso significa que hay mucho más margen y que en este momento la regla fiscal no es la justificación que ha estado buscando esta administración para decir por qué no hace mayor inversión social. Eso ya no existe, eso no está. 2, justamente por esa misma trayectoria, gracias a las decisiones que se tomaron en el pasado, ya, por ejemplo, la inversión de capital está fuera de regla. Y mucha de esa inversión de capital tiene su financiamiento ya estructurado y asegurado. Que esta administración no lo haya utilizado son otros 100 pesos. Pero digamos, ahí la plata está y en muchos casos estaba aprobada. Por ejemplo, Pacume. Ese era un proyecto que no solamente estaba planeado, diseñado, estructurado, sino que su financiamiento que está ahí ya se había aprobado. Más bien que vos tengas un financiamiento ocioso significa que estás pagando los intereses de ese financiamiento, pero no estás ejecutando. Entonces, ese es otro tipo de problema. Luego, nosotros sí consideramos que gracias a que se inició desde la administración pasada el proyecto de Hacienda Digital sí debería estar en funcionamiento en el 2026. Y dentro de la progresividad, nosotros hemos hecho como un espejo de la progresividad de aumento en la recaudación que puede llevar Hacienda Digital versus la progresividad con la que nosotros nos hemos comprometido de aumento presupuestario en las áreas en donde nosotros vamos a priorizar esa inversión social, seguridad y educación. En ambas, lo que tenemos es una curva progresiva también. En educación, nosotros nos estamos apegando a lo que está indicando el estado de la educación y estamos comprometiendo hasta 600,000 millones al 2030 de manera progresiva. Eso es un espejo de la curva de mejora en recaudación que debería empezar a darnos Hacienda Digital. Hacienda Digital no solamente es un mecanismo importante para mejorar recaudación, Hacienda Digital es un mecanismo que por su naturaleza y trazabilidad es importante a nivel de evasión y elusión. Siendo muy conservadores, digamos, nuestro equipo económico ha calculado que con Hacienda Digital nosotros podemos iniciar y podemos tener aproximadamente entre 0.5 y 0.75 de aumento solamente en mejora de recaudo del PIB. Eso es un montón de plata. Y nuestros aliados estratégicos en el proyecto, que es el Banco Mundial, han calculado, digamos, tienen un cálculo que es más optimista, que podemos llegar solamente con mejora y combate a la elusión y evasión hasta un 1.5% del PIB. Eso es un montón de plata, eso es mucha plata. Entonces nosotros, digamos, estamos haciendo un espejo de la mejora y el compromiso de que Hacienda Digital se gestione, se ejecute como corresponde y que empecemos a mejorar la recaudación. Hay algunos puntos específicos en donde más allá de Hacienda Digital nosotros ya habíamos detectado que tenemos recaudaciones que son absolutamente vergonzosas y les voy a dar una porque para mí era muy evidente porque yo aparte en territorio y por mi trabajo profesional lo veo un día y el otro también. Nuestra recaudación, por ejemplo, recaudación de impuesto a casas de lujo es absolutamente vergonzoso. Hacienda no tiene la capacidad de recaudar porque Hacienda no tiene la visión ni la visibilidad de dónde se están construyendo diferentes casas de lujo. Es casi que un impuesto voluntario.
Entonces, si yo quiero o yo voy y digo, oye, yo tengo una casita que yo creo que vale más de tanta plata y de repente yo debería pagar impuesto a casas de lujo. ¿Quiénes sí tienen la visibilidad de dónde están las casas de lujo? Muchas de ellas en zonas en donde más necesitamos, zonas costeras. Los que sí tienen visibilidad de eso son las municipalidades. Nosotros desde la administración pasada, cuando estuvimos revisando cómo podíamos, por ejemplo, mejorar e inyectar recursos frescos. En mi caso, que tal vez era una cosa un poquito más egoísta, nosotros queríamos mover más el bono comunal. Yo no sé si ustedes están familiarizados con qué es el bono comunal. Está el bono de vivienda de interés social, que eso es propiamente la vivienda, pero también existe la figura que es... A mí me gusta mucho, pero esta es una formación profesional, que se llama el bono comunal. El bono comunal lo que es un bono que se da a las comunidades para hacer mejoras en espacios públicos. Y el bono comunal tiene un impacto gigantesco en la calidad de vida de las comunidades, bajo un entendido y una lógica de que la casa es importante, sí, pero la comunidad también. De que la casa es importante, pero la iluminación del parque también. La casa es importante, pero el alcantarillado también. Entonces el bono comunal nos permitió, y nosotros gestionamos varios bonos comunales, nos permitía hacer mejoras, sobre todo en aquellas comunidades más vulnerables. Y estuvimos viendo, bueno, puña, necesitamos más plata porque hay mucha necesidad de mejora de espacios públicos. Empezamos a revisar y en una de las revisiones lo que vimos fue... Bueno, aquí lo que se está cayendo es mejorar la recaudación de las casas de lujo, porque la recaudación es pésima, es que es vergonzosa, pidan la información. Es lamentable, porque se convierte en una cosa voluntaria. Entonces, desde la administración pasada, cuando vimos eso, nosotros empezamos a hablar con la ANAI y la UNGL, digamos, gobiernos locales, digamos, las asociaciones y la Unión de Gobiernos Locales, para ver la posibilidad, hicimos los cálculos, de que los gobiernos locales fueran los que empezaran a recaudar esos impuestos, porque ellos tienen visibilidad de dónde está la casa de lujo. Muchas de esas casas pasan por permisos con las municipalidades, pero luego no tienen visibilidad en Hacienda. Entonces, si lo amarramos a los gobiernos locales, no hay forma de perderse. No hay forma de perderse. Y lo que hablamos con las municipalidades fue, vean, nosotros hicimos el cálculo de que la recaudación de parte de Hacienda es tan vergonzosa que si nosotros hacemos que las municipalidades nos ayuden con ese recaudo y que la municipalidad se deje un buen porcentaje de eso. La municipalidad también necesita recursos frescos para mejoras en la red vial cantonal, para mejoras en otro montón de cosas. Y nosotros nos dejábamos un porcentaje que podía ser desde el 70 al 50%, es decir, que las municipalidades se quedaran con el 30 o el 50% de esa recaudación, igual duplicábamos lo que se estaba recaudando. Igual lo duplicábamos. Eso yo lo quisiera retomar. No nos dio tiempo, la verdad. Y nosotros empezamos esa conversación. Recordemos que en el 2020 hubo cambio de alcaldías y el 2020 fue un año que el trabajo con los gobiernos locales estuvo más enfocado en protocolos COVID. Entonces, de ahí perdimos la oportunidad de poder continuar con esa conversación. Yo la retomaría porque ahí hay grandes oportunidades y ustedes no se imaginan. Hay buena plata ahí que se podría mejorar el recaudo sin aumentar. No es hacer absolutamente nada que no sea mejorar la recaudación. Inyectarle esa plata, en mi caso a mí me encantaría, pero bueno, eso es una decisión de Hacienda. A mí me encantaría que eso se fuera bono comunal y que las municipalidades también ganan porque son recursos frescos que les estarían llegando a ellos también para hacer un montón de necesidades que tienen los gobiernos locales. ¿Y sobre la potencial venta de activos estatales? Bueno, nosotros lo que hemos visto es, por ejemplo, la posibilidad de una venta de un activo que a mí me parece que no tiene mayor impacto en la vida de ninguno de los costarricenses, que es VIXA. Y eso literalmente inyectarlo a seguridad. También nosotros hemos hablado que nosotros tomaríamos la decisión de retirarnos del FLAR, del Fondo Latinoamericano, y inyectarle esa cantidad de capital que nosotros tenemos ahí a el sistema de pensiones para darle un poquitito de oxígeno mientras podemos empezar a aumentar aumentar la base contributiva.
que tampoco tiene ningún impacto en los costarricenses. Es un capital que ya de por sí Hacienda no lo tiene, pero no lo tenemos nosotros aquí. Ese es un buen momento para recordarles que No Pasa Nada solo es posible gracias a su apoyo, que pueden apoyar de dos maneras. Una es suscribiéndose a este canal y compartiendo esta entrevista para que pues moneticemos en YouTube. No, pero para que el canal crezca, la plataforma crezca y ustedes se puedan seguir informando. Y dos es por medio de patreon.com/nopasanadaoficial, que es la mejor manera de apoyar directamente este canal, que lo pueden hacer por lo que cuesta un café caro o 2 baratos o como 3 birras o una birra artesanal. Son $5 al mes. Pueden hacerlo inmediatamente. Patreon.com/nopasanadaoficial. Su apoyo hace posible que nosotros hagamos nuestro trabajo. Así que hagan eso y apóyenos. Muchas gracias. Si llegamos a una cifra brutalmente alta de dinero, Cable corre una maratón. Eso es cierto. $100,000. $100,000. 100,000. Mientras me den parte de esos $100,000, pues. Ven por lo que necesitamos que se suscriban a Patreon. Nadie se echó el micrófono, por favor. Y si quieren que corra una maratón, esa parte podría ir para mi operación de rodillas. Estos micrófonos tienen 6 años. ¿Ok? Es real. Estuvieron en las primeras entrevistas. Esos micrófonos... Este fue el micrófono con el que se entrevistó Figueres. Ya lo que pasó, bros. Y es porque ustedes no apoyaron lo suficiente que no tenemos micrófonos. Ustedes ven que está pegado con tape eléctrico negro. Por favor. Eso fue culpa de Figueres. Y porque ustedes no apoyaron. Gracias. Saltando a otra área, pero medio manteniéndonos en la misma porque pues para todos se necesita dinero. Las listas de espera, ya se mencionó un poco de ellas, pero hablando específicamente de la propuesta 87, se menciona de operar en las tardes y en fines de semana. Pero pues eso implica pagar este tiempo extraordinario a especialistas que, bueno, pues que ya son caros, la caja ¿verdad? Lo puede hacer. Sí. Ya lo ha hecho y lo puede hacer. Lo puede continuar haciendo. Lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Nosotros justamente eso fue parte, Carol, de lo que hicimos en el 2019, porque al final del día una de las cosas que es carísima y que subutilizamos es la infraestructura y el equipo. La infraestructura y el equipo existe. Entonces, lo que se implementó en el 2019, que fue, creo yo, lo que dio realmente el empujón. A ver, igual aquí hay una cosa que es la estrategia y la táctica. Todas esas acciones son tácticas. La estrategia es sentarse a hablar con el gremio y el sector porque lo que necesitamos estructuralmente son más especialistas. Muchos más especialistas de los que tenemos al día de hoy. Pero de entrada, lo que se implementó es lo que se llaman, que ahí está establecido y me parece que tiene que venir el nombre en algún lado, estoy segura que viene el nombre como tal, jornadas de producción. Las jornadas de producción es que los quirófanos y todos los equipos, por ejemplo, de cirugías y de atención, después del horario regular, lo que se le permite al especialista es, ok, el quirófano está a su disposición, la caja le va a pagar por cantidad de pacientes que usted atienda. Se llaman jornadas de producción. Entonces, hay un incentivo para el especialista porque si yo utilizo bien el tiempo, me pagan más, es decir, atiendo más personas y sobre todo es un beneficio porque eso demostró que baja considerablemente las listas de espera. Hay un incentivo de ganar para todo el mundo, sobre todo para la persona que está esperando. Entonces, las jornadas de producción son de las cosas que nosotros vamos a implementar sí o sí. Hemos hablado con personas que estuvieron en la gerencia médica, que en ese momento implementaron ese plan. La caja tiene la posibilidad de hacerlo. Sí existe la posibilidad. Y de mantenerlo a largo plazo. Digamos, ese dinero, ¿dónde está ahorita? Ese dinero está en la caja. Lo que pasa es que ahorita el problema que tiene la caja, creo yo, es que la caja está atendiendo más el pleito que se tiene con la presidencia de la caja y con el ejecutivo que haciendo estrategia y atendiendo listas de espera. Entonces, si usted tiene constantemente que estar atendiendo escándalos y problemas que vienen derivados de la representación que usted tiene ahí en su propia institución, porque agarró un tiquete de avión y se fue a yo no sé dónde, o porque el presidente dice que su cartera de inversión está mal hecha y entonces usted tiene que estarse defendiendo, eso quita enfoque en lo que necesitamos que se enfoque la Caja Costarricense de Seguro Social y es en trasladarle los beneficios a la gente. Se ha logrado hacer anteriormente. Nosotros hemos hablado con las personas que han estado en la gerencia médica. Por supuesto que tendríamos que sentarnos como corresponde con la administración actual, pero creemos que sí se puede hacer. Creo que hay buen ambiente con las personas que están dentro de la institución que nos han dado retroalimentación. Creen que también eso se puede hacer. Entonces nosotros aplicaríamos jornadas de producción, que es posiblemente la acción táctica que mejores resultados da.
pero trabajaríamos de manera estructural, por así decirlo, en una ruta de largo plazo de generación de más especialistas. Eso tiene que darse. Y ahí hay que sentarse con el sector, hay que sentarse no solamente con la caja, hay que sentarse con el CENDEIS, hay que sentarse con el Colegio de Médicos, hay que sentarse con ellos para generar una ruta que nos permita generar más especialistas y arrancar priorizando las especialidades que son más críticas, anestesiólogos, por ejemplo. A veces, y lo hemos visto porque en el proceso para ir desatorando cuellos de botella, de repente vos tenés el quirófano porque vamos a hacerlo en jornada de producción, el cirujano porque el cirujano va a meterse a la jornada de producción, pero no hay anestesiólogo, porque no hay anestesiólogos. Entonces ahí tenemos que entrarle fuertemente en una conversación con ellos bajo el objetivo de sí o sí tenemos que generar más especialistas, cuáles son y entender y que nos digan ellos en este momento cuáles son las limitaciones que ellos están viendo o teniendo para generar más especialistas. Y para mantenerlos también, porque bueno, yo vengo previo a esta vida actual, vengo de muchos años metida en la carrera de medicina y hay... ¿Estudiaste medicina? Sí, estuve 4 años en medicina antes de venir a comunicación colectiva, periodismo. Entonces ya es un tema muy, muy personal, ¿verdad? El que sé mucho. Hay 150 personas que entran por generación solo a una universidad, que todos quieren sacar una especialidad y no se logra, ¿verdad? Hay lo muy que pocos tenemos espacios. es un montón de médicos generales. Sí. Que para eso tenemos otra estrategia también. Pero sí, lo que tenemos es un montón de médicos generales que luego lo que no estamos dando el salto es generamos una buena cantidad de médicos generales. Uh-huh. Pero luego no lo trasladamos en las especialidades que más necesitamos, en tener la cantidad de especialistas que más necesitamos. Y hay mucho médico general que quiere ser especialista, pero que no lo está logrando. Y con los que sí se logran especializar, ¿cómo se van a mantener? Porque también estas personas logran, después de, bueno, también un desgaste demasiado físico y mental, logran entrar a una especialidad en la que esperan solo salir para terminar su tiempo en la caja y, bueno, pagar lo que tengan que pagar para salir o esperar el tiempo que tengan que pagar para irse. Lo que tienen que pagar al día de hoy no es nada. Pero sí, digamos, ahí... Son las condiciones de la caja que no les permiten, sí, no les da ganas de estar ahí. Y las condiciones van mucho más allá que los salarios. Yo sé que sí, la conversación se ha enfocado en salarios y eso es importante, pero la mejora en las condiciones va mucho más allá. Ahí es donde yo creo que lo que corresponde es sentarse con el Colegio de Médicos y con el CENDEIS para entender cómo generamos más y qué es lo que está haciendo que los especialistas se nos estén yendo al sector privado. En algunos casos hay tan pocos especialistas que estamos teniendo problemas hasta en el sector privado. Entonces, esa conversación tiene que venir con un carácter de resolver, pero con un carácter también de entender de parte de ellos qué es lo que se les está limitando. Mi entendimiento es que va mucho más allá de ser un tema salarial, es un tema de mejora en condiciones generales. Es hasta mayor esa parte. Yo creo que, bueno, hay unos que obviamente siempre van a querer buscar más dinero, ¿verdad? Por condiciones de vida, pero yo me acuerdo cuando se hizo algún comentario en este gobierno de las condiciones y subían fotos de los colchones que ellos tenían que llevar y comprar y al final todo eso pues se puede hablar, pero tiene que venir de dinero también, ¿verdad? De inversión que sí tiene la caja para hacer, de mejorar esas condiciones y también contratar más especialistas. Sí, totalmente. Pero lo que pasa es que no puedes contratar algo que no hay en este momento, ¿verdad? Entonces no puedes contratar más especialistas porque parte del problema es que no hay más especialistas. Muchos de los especialistas en las áreas más críticas ya casi que todos por amor y porque por un tema de responsabilidad trabajan en la parte privada, pero trabajan también en la caja. Entonces no tenés, el problema es que no hay un pool más grande de donde poder contratar. Ahí es donde viene la conversación de cómo generamos más y luego está la conversación de cómo los mantenemos dentro del sistema público, ¿verdad? Que son conversaciones primas, pero no son las mismas. Y por otro lado, el entendimiento de la mejora integral de las condiciones, no solamente para los médicos. Y aquí a mí me gustaría hacer esa salvedad. Estamos hablando de que enfermeros,
enfermeras, el equipo administrativo, las personas que limpian. Recordemos que los procesos de limpieza de los hospitales requieren de ciertos conocimientos técnicos que no los tenés en otras. O sea, el equipo de limpieza de un hospital no es el mismo de una oficina. Entonces hay que entender, digamos, en su integralidad, todas las personas que hacen posible que una persona reciba el servicio de calidad que se merece. Y por supuesto que están los médicos, pero va mucho más allá de eso. Claudia, yo creo que otra crisis que tenemos fuera del tema de los especialistas y de la salud es el tema del transporte. Se nos está yendo la vida. Empresas, yo lo voy a hacer muy honesto, yo hice la matemática, yo solo del trabajo acá, ida y vuelta al año paso 288 horas, esos son 12 días de mi vida. Empresa, en Navidad es peor, el lunes duré 2 horas. Entonces, siempre se pone terrible. ¿Verdad? ¿Cómo planean ustedes resolvernos este problema? Porque yo creo que al final del día es un tema que nos achaca a todos. Que a ver, yo sé que todo el mundo va a querer saber del tren eléctrico, que es un muy buen comienzo, ¿verdad? Pero además de eso, ¿qué planean ustedes, verdad? Como para resolvernos el tema del caos vial. Muchas gracias. Vea, eso es una frustración que compartimos todos y todas. De verdad. Y yo me frustro mucho. Y créame que yo en lo personal me frustro mucho porque yo le dediqué muchísimo tiempo y muchísimo pensamiento a poder generar una propuesta que realmente pudiera darle una solución al problema de las presas. Sí, y aquí quiero empezar para todas aquellas personas que se estresan, sí, hay que generar más y mejor infraestructura vial, pero esa no es la solución estructural. La solución estructural pasa porque Costa Rica, yo sueño con eso, porque yo sueño con que Costa Rica puede planear a futuro y en grande. Costa Rica necesita un sistema de transporte público integrado, intermodal, es decir, que se mezclen diferentes modos de transporte para que logremos realmente resolver el problema de presas. No lo vamos a lograr haciendo más carreteras solamente. Eso se ha aprobado aquí y se ha aprobado en muchos otros países del mundo. Ahí nosotros lo que trabajamos fue justamente en empezar a generar un sistema integrado de transporte. La priorización que se hizo por el arranque fue para el gran área metropolitana, pero empezamos también conversaciones para entender las diferencias en las estrategias de transporte integrado para la Chorotega, para el Pacífico Central, para el Caribe, porque tienen modalidades y tienen dinámicas y patrones de movilidad que son distintos. Entonces, lo primero es, cada región necesita una estrategia integrada. Lo segundo es, no vamos a solucionar las presas y vamos a empezar a ver más y más presas fuera del gran área metropolitana, como ya existen, si no generamos a su vez sistemas integrados de transporte público para cada una de las regiones. Y nosotros sí dejamos un planteamiento, Sergio, que como dije anteriormente, lo que capturó más la atención mediática fue el tren, pero el tren era un proyecto dentro de... de hace rato me estoy peleando con el micrófono, me disculpo. Era un proyecto dentro de una visión de sistema de transporte. Entonces nosotros dejamos la planificación, que la retomamos de las administraciones que venían anteriores a nosotros. La retomamos, la estructuramos, generamos todo, pasamos por la Comisión de Infraestructura, la Comisión de Infraestructura lo aprobó, generamos una precalificación, hicimos la precalificación y ahí quedó. Pero aparte de eso, nosotros revisamos el rediseño de las rutas de buses en sectorización y ese rediseño, la forma de la sectorización y el rediseño de la sectorización quedó metido en los contratos de concesión que tenían que continuar y no continuaron, lamentablemente. Trabajamos, y ese era un trabajo que se venía haciendo desde la administración de don Luis Guillermo, nosotros trabajamos en dejar la arquitectura y el funcionamiento en una primera etapa de pago electrónico. El pago electrónico, la gente puede pensar que es, uy, qué gran gracia, pagar con una tarjeta. Pago electrónico es súper importante, porque pago electrónico es el que realmente nos permite una integración modal, es decir, que usted con el mismo método de pago pueda pasar de bus a tren, de tren a otra cosa y que tenga un solo sistema de pagos nos hace que lo logremos integrar. Para la gente que ha salido del país, que ha tenido el privilegio y la oportunidad de experimentar esto, nosotros teníamos un esquema de pago electrónico abierto
Hay ciudades que aplican un sistema de pago electrónico que se llama cerrado, que es que usted tiene un carnet que se llama, no sé, MBTA, digo cualquier cosa. Pero con esa misma tarjeta usted paga bus, paga tren, paga otras modalidades. Es un sistema integrado de pago. Y ese sistema integrado de pago es importante porque eventualmente es a partir de ahí que nosotros podemos no solamente tener información para generar una mejor política pública, demanda en tiempo real, cómo se está moviendo la gente y dónde estamos fallando. Usted necesita saber esa información para poder mejorar el sistema de transporte. Y 2, empezar a generar incentivos y empezar a generar subsidios a la demanda, no a la oferta, sino a la demanda. En Costa Rica existen los subsidios a la oferta, no existen los subsidios a la demanda. Es decir, nosotros subsidiamos al servicio de transporte, no subsidiamos a la gente. Con un pago electrónico, que ese era mi sueño, uno puede hacer política pública de subsidios a la gente que más lo necesita. Y no generalizar, porque, perdón que yo lo diga, pero por ejemplo, no necesariamente todas las personas adultas mayores necesitan un subsidio de transporte público. Eso puede sonar muy feo, pero es una realidad. Digamos, mi mamá, que en algunos momentos se traslada en bus, cuando tiene restricción vehicular u otras cosas, mami no necesita ese subsidio. Ella lo puede pagar, a pesar de que ya es una adulta mayor, casi. No todavía, casi. Entonces, uno realmente sí puede, con pago electrónico, hacer un subsidio a esas personas que realmente lo necesitan y que el resto de las personas, mediante una tarifa que sea accesible, pero que sea justa, sostener el sistema. Pero es un sistema aquí, en China, en Estados Unidos y en todo lado, que se subsidia. Para que usted tenga un buen servicio de transporte público, tiene que subsidiarlo, porque no podemos perder de vista que el transporte público es un servicio público y que si solamente está sujeto a ganancias y a rentabilidad, lo que pasa es lo que pasa en Costa Rica, que usted tiene comunidades en Parvita que no tienen servicio de bus. ¿Por qué? Porque no es rentable, porque es una comunidad muy chiquitita, entonces la demanda, que es el corazón de cualquier sistema de transporte, no es suficiente y no es suficientemente atractiva para que yo, empresario, autobusero, porque al final del día eso no es una ONG, es una empresa, tome esa ruta. No me interesa tomar esa ruta porque voy a perder, entonces no la voy a tomar para perder. Ahí es donde el Estado tiene que entrar y recordar que darle un servicio de transporte público y de calidad a todos los costarricenses es un deber porque es un servicio público. Eso lo dejamos. Pago electrónico y su arquitectura quedó lista. No solamente quedó lista, quedó implementada en una primera etapa en el Incofer y nosotros antes de irnos la dejamos implementada en una cantidad, me parece que fueron 10 rutas de buses, con la esperanza y la expectativa de que eso continuara. Nosotros también trabajamos en una estructuración financiera que hicimos de manera muy responsable y que incorporamos en los nuevos contratos de concesión que no se gestionaron. Pero bueno, eso se incorporó y se incorporó ahí. Yo verifiqué que estuviera sectorización, que estuviera pago electrónico y que estuviera una estructuración que hicimos en conjunto con los empresarios autobuseros a raíz de un piloto de buses eléctricos que tal vez algunos de ustedes se acuerden. Nosotros trajimos unos buses eléctricos, los pusimos a operar. Eso no era solamente para que la gente viera la unidad. Esas unidades operaron y ese piloto estaba hecho para generar una estructuración financiera que permitiera un cambio realista de las unidades de buses para el sector concesionario. Y ahí determinamos, bueno, cuánto del gasto inicial, porque la unidad eléctrica es más cara que la unidad de combustión, pero después en el tiempo, como usted no paga gasolina o no paga diésel, se compensa y se compensa por mucho. Pero esa estructuración necesitábamos ponerla literalmente en papel y lápiz, entender cómo ellos iban a poder ir transicionando a unidades eléctricas y qué significaba a nivel de financiamiento, porque sí había una limitación de que los bancos no les prestaban. Todo eso lo trabajamos y esa estructuración financiera quedó no solamente hecha, quedó acordada, la compartimos en su momento con diferentes empresas y quedó establecida como un mecanismo de financiamiento para que no tuviéramos el problema que tenemos al día de hoy, porque eso no se continuó, que es que tenemos unidades de buses que entraron en llamas y sabíamos que eso iba a ser así porque el cambio de flota vehicular era inminente. Y se necesitaba de esa estructuración financiera para poderlo llevar a cabo, pero se necesitaba también de voluntad política para poderlo mover. Eso lo dejamos también ahí. Y por supuesto que también trabajamos en la generación
para que eventualmente se pudiera transicionar no solamente de la parte pública, que cambiamos, no solamente hicimos el piloto de buses eléctricos, cambiamos motos de Correos de Costa Rica de entrega cero emisiones, no sé si ustedes se acuerdan, cambiamos también una buena cantidad de unidades de oficiales de tránsito a motos eléctricas. Para que eso también se diera, que era parte de los objetivos que teníamos en el Plan Nacional de Descarbonización, ¿verdad? Nuestra huella de carbono está muy enfocada en transporte. Teníamos que generar toda una red de infraestructura de recarga y eso se hizo y Costa Rica la tiene al día de hoy por un esfuerzo que se hizo también en la administración pasada, de la cual gozan también muchas personas que han transicionado a vehículo eléctrico. Eso no solamente era para el sector privado, esa generación y esa red de infraestructura también era para que pudiéramos empezar a hacer un recambio en toda la parte vehicular pública. Entonces, el planteamiento quedó, se le metió mucho esfuerzo, muchas ganas, mucho trabajo con la asamblea, con los sectores, con el MOB, con el ICE, con Raimundo y todo el mundo. Y se dejó ahí. Eso hay que retomarlo. Pero solo así vamos a poder salvarnos de las presas. No hay una solución mágica a base de hacer más kilómetros de carretera. Solamente eso no va a pasar y eso no ha pasado en ningún lugar. ¿Rotondas? ¿Qué estamos haciendo? Y peor si son cuadradas. Doña Claudia, ahí tenemos, me encantaría cubrir un montón de secciones más, pero hay una cosa que creo que ya ahora que vamos terminando vamos a pasar a otras secciones de preguntas rápidas y demás. Está en la mente de muchas personas y es que, bueno, el gobierno de Carlos Alvarado fue el que trajo a Rodrigo Chávez. En ese momento, a pesar de que, por supuesto, los reportes del Wall Street Journal y demás salieron ya durante la campaña, si uno hace un poco de investigación se da cuenta que Recursos Humanos, por ejemplo, del Banco Mundial, lo tenía fichado como un, y cito, por si acaso, cito textualmente, conocido acosador sexual dentro del Banco Mundial, mucho antes de que siquiera saliera y por supuesto luego se vio el cubrimiento y demás que el Wall Street Journal lanzó a todos. Mi pregunta es, en la contratación de ministros de Carlos Alvarado, que bueno, ahorita el presidente ha roto ese récord por mucho, vimos muchas contrataciones de muchas salidas de ministros, se sintió hacia el final del gobierno en especial un poco abrupto, improvisado la cantidad de salidas de ministros que vimos, ¿verdad? Y la traída de un ministro como Rodrigo Chávez, que resultó, pues, en una salida del mismo ministro Rodrigo Chávez, ¿cómo se llama esto? Y en una contratación que, pues, deja muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo se decidió traer al presidente? El actual presidente ahora, en ese momento, ministro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se siente usted ahora viendo hacia atrás esta contratación de Rodrigo Chávez y lo que eso desencadenó en el país? Bueno, voy a dividirlo en varias partes. Por supuesto que la contratación fue un error. Digamos, de eso lo puedo entrar de lleno y puedo decirlo tal cual. Fue un error por muchas razones, empezando porque no dio la talla y como ministro de Hacienda le costaban los números, pero por muchas otras razones. Ahora, nada más voy a iniciar por el final porque sí me parece que hay una responsabilidad y un mea culpa a nivel de que fue un error en contratación y puedo explicar un poco el proceso, pero yo no voté por Rodrigo Chávez para que fuera presidente, ¿verdad? Entonces yo tampoco me voy a echar al hombro una responsabilidad que no es nuestra. Eso fue una decisión del país y él como ciudadano costarricense, igual que cualquier ciudadano o ciudadana costarricense, está en libertad en este país, que todavía somos una de las democracias más consolidadas, de poner su nombre para ser electo o electa. Y Costa Rica tiene la libertad de elegir. Entonces, yo no me voy a responsabilizar porque Costa Rica haya elegido a Rodrigo Chávez. Yo no voté por él, pero respeto la voluntad de Costa Rica de haberlo elegido. Con respecto a su contratación, sí es importante decir, Pietro, que esa información no era pública. Lo que era público es que él tenía una investigación, pero el Banco Mundial, igual que cualquier otra de esas instituciones multilaterales, y me parece que eso aplica para el sector privado, sobre todo cuando es en situaciones de acoso, lo guardan con muchísima confidencialidad. Entonces, en ese momento había finalizado la investigación y esa primera investigación, y ustedes tienen que saberlo porque esa primera investigación que se hizo mal es la que desencadena que las denunciantes pidan una revisión y que salga a la luz todo lo que pasó. La pregunta ante el Banco Mundial y la respuesta que dio el Banco Mundial, uno es que el proceso era confidencial, pero que él había quedado sin ningún tipo de penalización por eso. Y en su hoja de vida, en su currículum en papel se veía bien. Su currículum se veía bien.
Y eso creo que es un gran aprendizaje, ¿verdad? No todo lo que se ve bien en papel resulta bien. Pero bueno, ese error lo puede cometer cualquier persona. Muchos hemos hecho una contratación por un currículum que se ve bien y al final del día, pues la persona de repente no es un buen perfil para el trabajo que se necesita. Y él no era un buen perfil para el trabajo que se necesitaba. Más allá de su paso por el Banco Mundial, que es penoso y lamentable, él no era un buen perfil. Le costaba mucho el entendimiento de la lógica de Hacienda y no daba la talla. Y por eso no duró ni un año. Ya es cuando él se va, que justamente me parece que fue después, y estoy segura que no estoy equivocada, si no fue ya en campaña, es que las denunciantes presentan que se haga una reapertura de la investigación y se hace la segunda investigación y ahí es donde sale a la luz toda la circunstancia que él tenía y tiene al día de hoy en el Banco Mundial, a donde todavía al día de hoy no puede entrar. Entonces, sí, fue un error, por supuesto que fue un error. Y en su momento, para nosotros lo que era evidente es que era un error porque el perfil no era bueno, él no daba la talla. Pero la investigación era confidencial. Y las organizaciones la mantienen así, no solamente por la persona que se está investigando, sino también por las víctimas. Entonces sí me parece importante aclarar eso. Pasando a esta sección, la idea de acá es poder responder, son preguntas rápidas. Entonces, nada más ir así como lo más tiempo eficiente que podamos hacer esta parte. Del gobierno actual, si tuviera que mantener algo, algún proyecto, alguna cosa, ¿mantendría algo? Sí, cosas que se hayan hecho bien, nosotros las mantendríamos. Creo que Costa Rica tiene que pasar la mezquindad de que lo que no se haga bien no se continúa. Y creo que han habido cosas que la administración, por ejemplo, los programas de graduación de bachillerato han estado bien. Nosotros los continuaríamos, nos parece que son valiosos. Si tuviera que elegir algún ministro de esta administración para quedarse en su próxima administración, ¿elegiría alguno o ninguno del todo? Ninguno. Le aceptaron un puesto a una persona que era abiertamente un acosador sexual. Y personas que están ahí y otras personas que pasaron por ahí ya no están tampoco. ¿Usted renunciaría a su inmunidad presidencial si se le pidiera? Sí. A ver, yo creo que eso tiene un proceso. Es más, yo ni siquiera critico que el presidente no renuncie a su inmunidad. Yo eso no lo critico. Yo lo que critico es que él piense que él no está sujeto a un proceso de levantamiento de inmunidad, que es diferente. Porque tiene que estar sujeto, en el caso de que haya dudas de que él haya cometido una falta, igual que cualquier otro ciudadano, hay un proceso. Hay un proceso que pretende revisar si hay mérito para levantarle o no el fuero. Y eso tiene que estar sujeto a él, tiene que estar sujeto a cualquier persona y por supuesto el presidente o la presidenta de la República que venga, porque eso es parte de la democracia. Más allá que él renuncie, lo que sí tiene que suceder es que se respete un proceso, que es un proceso que corresponde y le corresponde a las instancias como la Asamblea Legislativa de ver si eso tiene mérito o no tiene mérito. No deberíamos politizar algo que es una cosa de ley de Costa Rica. Sí, ¿qué proyecto tiene que quiere presentar que no sea sujeto a la aprobación de la Asamblea? Que no sea sujeto a la aprobación de la Asamblea. No, hay un montón de mejoras en gestión que se pueden dar trabajando directamente con las instituciones, pero las transformaciones estructurales sí son de la Asamblea Legislativa. Algunas de las transformaciones que nosotros queremos para el sector educativo tendrán que pasar por la Asamblea Legislativa. La mejora, por ejemplo, la transformación en la digitalización del MEP, no. Ahí nosotros lo podemos hacer, que esa es parte de nuestra transformación. Esa puede ser de parte del Ejecutivo. La transformación en la malla curricular es el Ejecutivo. Ciertas transformaciones a nivel, por ejemplo, de evaluación son del Legislativo, que queremos hacer cambios. ¿Qué piensa de que Costa Rica implemente un formato de reelección consecutiva? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me parece que eso es absolutamente innecesario. Genera hasta distorsiones de intentar tomar decisiones o dejar de tomar decisiones responsables por querer mantenerse en una reelección consecutiva. Eso está demostrado que no funciona bien. En Costa Rica creo que hemos sido muy sabios. El último año el presidente o la presidenta de la República, normalmente, excepto se dedica a cerrar su agenda de trabajo, porque no va a ser reelecto inmediatamente. Entonces no hay una distorsión, no hay un incentivo perverso de hacer cosas para ganar votos o de no tomar decisiones porque puedan ser impopulares. Durante el gobierno de Carlos Alvarado vimos a una primera dama muy activa en su rol de gobernanza. ¿Qué rol tendrá Carlos Alvarado durante su gobierno
como primer esposo de la República. Eso estará sujeto a él. Recordemos que, bueno, nosotros solamente hemos tenido un primer caballero, pero históricamente el rol de la pareja del jefe o jefa de Estado es voluntaria, ¿verdad? Y yo ahí no critico, y no critico, y de verdad lo digo de corazón, a las personas que han decidido involucrarse más y a las personas que han decidido no involucrarse tanto, porque es un rol que es ad honorem, es absolutamente voluntario, y la realidad es que no es la persona que se está postulando, es tu pareja. Yo tomé la decisión en libertad de que uno, por el tipo de trabajo que yo tenía, yo no le iba a ayudar a la administración, ni tampoco le iba a ayudar a la empresa en la que yo trabajaba si yo me mantenía en mi trabajo privado, por diferentes razones. Y que era una oportunidad y era un privilegio que poca gente tiene de poder servirle a mi país por 4 años. Y me comprometí y les garantizo que trabajé mucho más y mucho más horas de las que yo normalmente trabajaba en el sector privado, y eso que yo soy una persona que trabaja mucho y se compromete. Pero eso es un tema voluntario. Es un tema voluntario. Entonces creo que él es una persona a la cual yo le tengo, no solamente le quiero, es mi pareja, es mi mejor amigo, es una persona que tiene mucha experiencia y muchos talentos, pero yo también voy a respetar la libertad que él tiene de decidir si él quiere o no quiere involucrarse. Él le dedicó también muchos años a su país y creo que también debería estar en libertad de decidir si ahora quiere seguir en la ruta profesional que él lleva, haciendo las cosas que él hace, que también le gustan, y yo creo que él tiene que tener la libertad de escoger qué quiere y cómo quiere involucrarse. Al final del día, la persona que va a dirigir, a ser presidenta y a realmente estar ahí comprometida soy yo. Llegaron a este punto, felicidades. Tienen mayor capacidad de poner atención que el 99% de la sociedad. Pero sí, nada, si están viendo esto, porfa, suscríbanse a literalmente todo lo que hacemos, no solo a Costa Rica. El anuncio de Carol fue enfocado en Costa Rica, yo lo voy a enfocar en todo. Yo solo Costa Rica. ¿Dónde están escuchando esto? Costa Rica, ¿verdad? Digo. En general también se pueden suscribir a No Corro Nada, a Nada de Noche. Ay, todo lo que estamos haciendo en México pueden hacerlo también. Más tenemos una variedad enorme de contenido que pueden disfrutar. Los podcasts, primero lo primero, ponete al día, los pueden escuchar en Spotify todos los días a las 4 de la mañana. Ustedes son los raros que se levantan a esa hora, o con unas vibras en la noche, o con un cafecito, no sé, ustedes decidirán. Y pues nada, pueden seguir viendo la entrevista, ya no nos molestamos más. Mentira, puede que haya otro anuncio por ahí metido, pero ya saben, suscríbanse a todo lo que estamos haciendo, suscríbanse al YouTube de No Pasa Nada, al de Costa Rica también, al patreon.com/nopasanadaoficial. Y ya, perdón, fue un anuncio muy largo. Esta es otra sección igual de preguntas rápidas. Esto es con un formulario que mandamos hace ya varios meses, que bueno, básicamente era totalmente a favor, totalmente en contra, o los medios. Entonces le voy a volver a hacer las preguntas con su respuesta por si usted quiere ampliar en alguna de las respuestas. La primera es: ¿apoya que la iglesia tenga un papel activo en el gobierno? Y su respuesta fue totalmente en contra. Sí, bueno, yo creo en un Estado laico. Eso es lo que yo creo. Creo en un Estado laico, y es más, creo que hasta el máximo dirigente de la iglesia se ha pronunciado a favor de la posibilidad de un Estado laico, bajo el entendido de que eso, lejos de limitar, más bien abre en igualdad de condiciones la expresión de la fe en sus diferentes expresiones, porque aún en Costa Rica tenemos diferentes formas de profesar la fe. Entonces yo lo que creo es un Estado laico, sí. ¿Está a favor de mantener el aborto legal y accesible? La respuesta fue totalmente a favor. Sí. ¿Apoya la legalización recreativa del cannabis? Totalmente a favor. Sí. ¿Respaldaría implementar una política de seguridad buquelista en Costa Rica? Totalmente en contra. Es que Costa Rica no tiene nada que ver con El Salvador. Nuestra historia no es la misma, nuestro contexto no es el mismo, nuestras instituciones no son las mismas. Empezando porque Costa Rica es una de las democracias consolidadas de toda la región, El Salvador no. Tiene un contexto distinto, y yo respeto absolutamente que el pueblo salvadoreño escoja lo que el pueblo salvadoreño cree que es mejor para ellos. Creo que Costa Rica tiene que escoger lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros, y yo creo que ni el modelo Bukele, ni el modelo Panamá, ni el modelo Colombia, ni el modelo Brasil aplican para nosotros, porque nosotros somos
Costa Rica, con las condiciones, las problemáticas, el contexto, hasta la ubicación geográfica que tiene Costa Rica. No aplica nada de eso y ciertamente nuestra democracia y nuestro diseño democrático no está hecho para un modelo como el de El Salvador. Impulsaría aumentar la inversión en educación hasta acercarse al 8% del PIB, totalmente a favor. Sí, de hecho en nuestro plan de gobierno así nos hemos comprometido. Eso es importante decir. El mismo estado de la educación, en lo cual nosotros estamos de acuerdo, dice que tienen que haber dos cosas en paralelo. Un aumento en la inversión en educación, pero una mejora en la gestión de la educación para que ese presupuesto, digamos, se utilice de la mejor manera. Y ahí nosotros lo estamos planteando de manera progresiva, como dije, en un aumento de hasta 600,000 millones al 2030, que es muy parecido a lo que plantea el Estado de la Educación. Quedándonos en educación, ¿está a favor de impartir educación sexual integral en los colegios? Totalmente a favor. Sí, y los datos demuestran que eso tiene un impacto beneficioso y positivo en la reducción, por ejemplo, de los embarazos adolescentes. Okay. Y apoya incluir educación religiosa obligatoria en primaria y secundaria, y la respuesta fue neutral. Yo creo en la libertad de la expresión de la fe religiosa de parte de los y las costarricenses. Creo que eso es parte de nuestra cultura. De hecho, Costa Rica es un país altamente conservador y somos personas en general, nuestras familias, nos hemos criado bajo... muchos de nosotros bajo el catolicismo, muchos costarricenses más y más bajo el esquema evangélico, y yo creo que la gente tiene libertad y Costa Rica tiene que ser un país de libertades a nivel de cómo profesamos nuestra fe. Eso también significa que no podemos imponer una versus otra. ¿Está a favor de mantener el régimen actual de zonas francas? Totalmente a favor. Sí, ese motor funciona y funciona bien. No podemos desestabilizar algo que funciona bien, más bien tenemos que garantizarnos que no se debilite mientras nos enfocamos, como dijimos anteriormente, nuestro enfoque sí está en régimen definitivo. ¿Considera necesario aumentar impuestos en alguna medida o área? Totalmente en contra. En contra, creo que nosotros ya hicimos las decisiones responsables que se tenían que hacer. Ya tenemos una trayectoria deuda-PIB que nos permite estar en otra posición y nosotros lo que estamos comprometidos es en mantener una responsabilidad fiscal adecuada, mejorando la recaudación y combatiendo elusión y evasión. ¿Debe el Estado hacerse cargo de la deuda con la caja? Totalmente a favor. Sí, y todos lo han hecho. Aquí es importante decirlo exactamente igual que como esta administración no ha conversado y se ha peleado con todo el mundo y las otras no, todas las administraciones anteriores se han sentado con la caja y han determinado en esos 4 años qué tanto pueden saldar de una deuda que es billonaria, es una deuda muy grande. Lo que no puede pasar y lo que nosotros nos debería llamar a la indignación, creo yo, es que yo no sé cuál es la palabra, por lo menos a mí me parece, es una indignación cuando se ha visto que usted si tiene una deuda sencillamente diga, la verdad es que no quiero. Hay que honrarla. Eso no significa que una sola administración pueda pagarla toda, pero todas las administraciones se han sentado, han hecho sus cálculos, se han sentado con la caja y han dicho, yo puedo en estos 4 años pagar esto. Y hay una negociación. Lo que pasa es que en esta administración se ha decidido que la verdad es que si te vi no me acuerdo y yo la verdad es que no pago nada. Eso no puede ser. En la misma línea, parecida, ¿está a favor de mantener el aumento y la autonomía del FES? Totalmente a favor. Sí, a favor. Es más, nosotros hasta nos hemos comprometido en que avancemos y regresemos justamente porque las finanzas públicas ya permiten mayor estabilidad y eso significa mayor capacidad de planificación a largo plazo, que regresemos de manera progresiva a las negociaciones quinquenales, porque eso también le permite a la academia, a todo el mundo, es más fácil planificar a 5 años que ir planificando año a año. Entonces, por un tema de planificación, nosotros nos comprometemos a progresivamente llegar a la planificación quinquenal y a la negociación quinquenal. ¿Apoya el proyecto de jornadas 4.3 actualmente en la Asamblea Legislativa? ¿Algo en contra? Sí, en contra. Yo creo, bueno, ese proyecto es como un Frankenstein. A ver, creo muchas cosas y estas son preguntas rápidas. Uno, es un proyecto que yo entiendo que se ha convertido como en un símbolo para el sector privado y yo les puedo entender
porque las dinámicas laborales del 2025 no responden exactamente como hablamos del diseño institucional de la caja. Las dinámicas laborales al día de hoy son diferentes y nuestra legislación tiene que adaptarse a eso. Ya tenemos herramientas y tendremos más que van a seguir modificando cómo entendemos la relación laboral y cómo nosotros trabajamos. Eso se ha visto muy modificado y es una realidad para muchas personas. Y sobre todo, si pensamos que hay un 40-45% de personas en la informalidad, esa gente trabaja de todas las formas posibles que no están reguladas de todas formas. Entonces, sí tenemos que tener una conversación realista de los cambios en la dinámica del trabajo que le permitan seguridad jurídica a las empresas para poder hacer contrataciones con las dinámicas del trabajo de hoy, pero que también le permitan a los colaboradores y a las colaboradoras una relación laboral que les dé unas garantías que son y que tienen que verse ya distintas. Entonces nosotros el problema que tenemos es que tenemos una visión como muy binaria en muchas cosas, ¿verdad? Es o entendemos la relación laboral tradicional de 8 a 5, usted trabaja tiempo completo, le rebajan sus cargas sociales y usted tiene derecho a vacaciones y aguinaldo o nada. Y la realidad es que nuestra realidad y dinámica laboral ya es mucho más compleja que eso, mucho más compleja. Y a nosotros nos cuesta entrarle a la complejidad. Pero hay una gama de grises en el medio que tenemos que empezar a discutir. Y yo creo que simbólicamente eso es para el empresariado lo que significa el proyecto 4x3, pero eso es un Frankenstein que está mal hecho, que está absolutamente desfasado, que es una visión de este tamaño para una ventana que tenemos que ver todo el paisaje y no lo estamos haciendo y con eso no se va a lograr. ¿Considera que el Estado debe de intervenir activamente ante una crisis de gentrificación en Costa Rica? Totalmente a favor. No solo a favor, nosotros tenemos los mecanismos para hacerlo. Lo que pasa es que no los accionamos. En nuestra ley de planificación urbana, que es una ley bastante visionaria, a pesar de que ya está viejita y hay que remozarla, pero digamos, tiene mecanismos de gestión de suelo que nos permitirían generar los incentivos o los desincentivos para evitar que poblaciones se vean desplazadas. Ahora, esos mecanismos que están ahí a nivel nacional tienen que trasladarse a planes reguladores que entiendan y incorporen mecanismos que combatan la gentrificación. Pero si ni siquiera tenemos planes reguladores en la gran mayoría de nuestro país, pues estamos a la libertad de lo que está permitiendo el mercado y por supuesto que estamos teniendo distorsiones gigantescas. El plan regulador lo que hace es eso, regula, genera reglas claras, crea incentivos o crea desincentivos para que haya ese tipo de inequidades, pero no estamos usando los mecanismos que ya existen, ni siquiera los tenemos que inventar, ya están ahí, tenemos que usarlos. Bueno, esta es un poco bonus para esta entrevista, pero respaldaría la creación de un tren eléctrico en la GAM. Totalmente a favor. Por supuesto. Costa Rica lo necesita, Costa Rica se lo merece. Y no se merece el tren chiquitito que nos están vendiendo. Que está muy bien, arranquemos por ahí, pero nosotros nos merecemos mucho más. Está a favor de reformar la reelección presidencial consecutiva, totalmente en contra. En contra. Y apoyaría cambiar el sistema político costarricense a un régimen parlamentario, algo en contra. Sí, yo no estoy absolutamente cerrada a la conversación, sobre todo porque creo que, el sistema presidencialista y el sistema parlamentario, ambos tienen cosas a favor y en contra, es decir, no hay sistema perfecto. Pero la realidad es que el sistema presidencialista generalmente funciona mejor bajo esquemas y paisajes políticos más bipartidistas. Ya cuando empezamos a tener una fragmentación como la tenemos en Costa Rica, pareciera que la dinámica del Congreso empieza a parecerse más a una dinámica parlamentaria donde se necesita generar alianzas para poder llevar agendas básicas. Y eso todavía no lo estamos entendiendo. Es como que todavía estamos ahí amarrados a una dinámica del pasado en donde hasta hacer alianzas y negociar se veía mal. No. La democracia y sobre todo una democracia que tiene en este momento 20 opciones políticas a las elecciones del 2026 es una democracia que a todas luces está indicando que necesita ejercerse desde otro ángulo. Nosotros lo entendimos así, por eso vamos en coalición. Nos hubiera gustado que fuera una coalición más grande, pero otros partidos políticos no lo entendieron así. Pero la política tiene que darse de esa manera. Ya casi que lo que necesitamos es tener una agenda país y generar alianzas de diferentes movimientos políticos que se articulan para una iniciativa y pueden estar en contra para otra.
Y necesitamos ir normalizando ese tipo de dinámicas porque al final la gente lo que necesita es que le resuelvan. Y para resolver ahora hay que unirse, hay que articular y hay que aliarse. Perfecto. Doña Claudia, tal vez ya como para ir cerrando las preguntas, nosotros pusimos una cajita en Instagram para que las personas me enviaran todas las preguntas que ellos quisieran. Entonces, recopilamos un par. Si quiero dejar claro que claramente las escribieron ellos, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes. Porque algunos reflejan opiniones y cosas así, ¿verdad? Sí, no podemos achacarnos a nosotros. Pero bueno, una persona nos preguntó, ¿firmaría el TLC con Israel? Y sumando a eso, otra nos preguntó cuál es su posición sobre el gobierno sionista israelí y sus acciones de genocidio en Gaza. Ok, voy a iniciar por la segunda y voy a terminar por la primera, porque es una pregunta de dos partes, claro. Pero digamos, es como la misma. Lo que está pasando en Gaza es absolutamente injustificable. La crisis humanitaria que tenemos ahí no se puede justificar. Ya ahora, bueno, hay una pausa o ojalá que ya no continúe del todo la situación en Gaza, pero la realidad es que la crisis humanitaria que se vivió y se vive al día de hoy ahí no se puede justificar bajo la retórica de la defensa. Israel tiene derecho a su justa defensa y lo que cometió Hamás en su momento tampoco es justificable. Pero todo lo que vino después, la manera en la que se ha penalizado a miles de personas absolutamente inocentes, sobre todo mujeres y niños, es absolutamente injustificable. Y un país como Costa Rica, que cree en la resolución de conflictos de manera pacífica, un país como Costa Rica que cree en la paz, creo que debe mantenerse bajo lo que ha sido nuestra posición histórica. Nosotros creemos que los conflictos se pueden resolver de otra manera y no llegando a la violencia. Lamentablemente estamos en una administración que casi que cree en la violencia para resolver los conflictos. Pero nuestro legado histórico siempre ha sido otro. Y sí, a mí me parece que lo que ha pasado ahí es una crisis humanitaria que es vergonzosa para toda la humanidad. Es vergonzoso que lo hayamos tenido que presenciar todos y todas, las cosas terribles y la hambruna terrible, la crisis de salud que se está viviendo en Gaza. Nosotros con respecto al TLC, y en esto yo no lo voy a personalizar con Israel, hemos dicho en diversas ocasiones que Costa Rica tiene una cantidad importante de tratados de libre comercio en los que yo en lo personal creo, pero que no les estamos sacando provecho. Y que hasta que no generemos una estrategia para sacarle provecho a esos tratados de libre comercio, nosotros no vamos a impulsar más, sencillamente porque no somos capaces de poder beneficiar a Costa Rica con los que ya tenemos, y son varios. Entonces, queremos enfocarnos en los tratados que ya tenemos antes de continuar con otros tratados de libre comercio. Otra pregunta es, en caso de no ser candidata, ¿por cuál candidato a la papeleta actual votaría? No, más bien le invito a todos los demás candidatos a que se nos sumen en segunda ronda. ¿Qué haría diferente respecto a los gobiernos PAC en términos de comunicación? Todo. Nosotros fallamos en comunicación. Ahora, yo no lo voy a justificar porque creo que hay un proceso, la comunicación va transicionando de manera muy rápida. Nosotros no nos supimos adaptar con esa agilidad y no supimos enganchar y mantener una comunicación mucho más constante con la gente. Yo rechazo la idea de que Carlos no comunicara, porque sí lo hacía. Lo que pasa es que no fuimos lo suficientemente hábiles para utilizar mejor, por ejemplo, mecanismos de redes sociales en donde pudimos haber comunicado de una manera más sostenida un montón de cosas y haber generado hasta espacios donde uno puede tener interacción con la gente. Entonces creo que sí fallamos en la comunicación, creo que no fuimos buenos con bombos y platillos, inaugurar hasta la Casa del Perro, que eso es lo que se hace en esta administración, ¿verdad? Y se inaugura ahí lo que fuera y se ponen pólvora y cuanta carajada. Pero la realidad es que ahí sí hay una lección aprendida. La gente sí tiene que saber en qué está trabajando la administración para que sienta que ese trabajo existe. Y nosotros cometimos el error de invisibilizar muchas de las cosas que hicimos. Y eso ha permitido que esta administración manipule la opinión pública, porque nosotros cedimos esa información y eso fue un error. ¿Considera que la ley antihuelgas juega en contra del pueblo ante la posibilidad de gobiernos totalitarios? Considero que la ley antihuelgas responde a un contexto, a una asamblea legislativa y a una situación que se dio en su momento y que, como toda ley, una vez que se despliega,
puede cumplir su propósito y puede tener impactos o limitaciones que sean negativas. La retroalimentación que nosotros hemos recibido es que la ley antihuelgas ha generado algunas limitaciones para que las personas puedan ejercer el derecho que en democracia la gente tiene, no solamente de hacer huelgas, sino también de protestar. Y igual que toda ley, yo creo que nosotros deberíamos, una vez desplegada, poderla revisar e incorporarle las mejoras que pueda tener la ley, siempre bajo el entendido de que cualquier país, normalmente, tiene una ley que regula las huelgas para que haya claridad de cómo se ejerce ese derecho, igual que muchos otros derechos, y a la vez garantizarle a los y las costarricenses que la dotación de ciertos servicios básicos se va a dar aún en periodo de huelga. Entonces, igual que otras leyes, yo estoy dispuesta a revisarla para poder mejorar y si hay alguna limitación para que la gente ejerza ese derecho, pues poderlo resarcir. Y ya, la última. Una persona nos preguntó cómo se separa la percepción de ser la expareja de un líder latinoamericano retomando el poder. No sé, no se separa, yo no lo niego. Yo soy la pareja de un líder latinoamericano, pero yo soy una persona independiente. Carlos podrá ser muy mi pareja, pero no estamos juntos. Solamente a nivel espiritual dicen que somos uno, pero bueno, a nivel aquí carnal somos personas independientes, separados. De hecho, tenemos y hemos tenido de manera respetuosa muchas diferencias a nivel de cómo trabajar los procesos. Él me respeta, yo le respeto, nos queremos muchísimo y somos familia. Pero un gobierno mío es un gobierno mío y el gobierno que ejerció Carlos es el de él y eso ya es el pasado. Eso ya responde a la Costa Rica del 2018 al 22. Aquí estamos viendo hacia el futuro de la Costa Rica del 2026. Claudia, muchas gracias por su tiempo. Por último, voy a ver esta cámara y darle un mensaje que quiera a nuestra audiencia y a todo el mundo que esté viendo. Bueno, yo agradecerles muchísimo a ustedes por la invitación y decirle a todas las personas que nos están viendo que yo creo que si bien tenemos grandes retos, Costa Rica también tiene grandes oportunidades. Que no nos hagan creer que nosotros somos incapaces de llegar a acuerdos y sacar la tarea, porque Costa Rica ha sido un país que se ha forjado con acuerdos y con visión. Yo creo que Costa Rica en este momento necesita un liderazgo que tenga claridad de para dónde va, porque si usted no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Que quiera trabajar y que quiera dar resultados. Y un liderazgo que quiere dar resultados sabe que lo que necesita es trabajar en equipo, porque el ejecutivo no puede solo, una persona no puede sola y ningún sector va a poder solo. Para los retos que tenemos necesitamos unirnos como país, encontrar dónde podemos generar una agenda de desarrollo común y trabajar para sacar este país adelante. Y creo que lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.